Iniciemos entonces con el 3.1, creación y exportación del modelo topológico usando GeoRAS. Abrimos ArcMap y empezamos con el ensamble. Como ya conocen, RAS es una herramienta computacional de dominio público. Fue creada por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ingenieros militares. Ellos utilizan extensivamente esa herramienta para sus modelaciones y para el manejo de sus redes hídricas allá en Estados Unidos. Tiene diferentes facilidades, nos permite modelar en flujo no permanente y en flujo permanente en una y dos dimensiones. También podemos modelar diferentes tipos de estructuras como pasos de vías, puentes, alcantarillas, zonas de descargas laterales. Se puede modelar rotura de presas, rotura de diques, podemos colocar estaciones de bombeo y podemos ejecutar funciones de calibración. Entonces esta herramienta es bastante útil, primero porque es muy compacta, segundo porque es muy rápida en la forma como estructura los datos y cómo los almacena en formatos de datos científicos HDF, lo cual es una gran ventaja porque nos permite visualizar toda la estructura de los datos para que no sea como un modelo de caja negra y que no sepamos cómo están estructurados y almacenados esos datos para poder validar algún resultado. Esas son algunas de las ventajas de ese modelo. Obviamente hay modelos mucho más robustos, más sofisticados, modelación 3D, otro tipo de herramientas, pero con GeoRAS para modelos de gran escala como el que estamos trabajando, pues es bastante preciso el resultado. Bueno, empecemos entonces con la integración del modelo de terreno. Seguramente ya en Civil ustedes hicieron un ensamble, integraron todo su modelo de terreno, pues les voy a mostrar cómo integrarlo directamente con los vectores que estamos trabajando de aristas de nuestro modelo. Primero que vamos a hacer es cargar de la base de datos geográfica que tenemos en el taller 1, en HCMC, datos tema 1 y en la base de datos geográfica. Por ahí tenemos en capas una capa que se llama TIN terreno natural. En esa base de datos tenemos muchos elementos y es el que se llama TIN terreno natural aristas versión 1, es el que tenemos justo acá. Vamos a cargarlo. Si recuerdan, son los vectores de la superficie triangulada. Eso es bastante pesado porque son líneas 3D, entonces este parpadeo es normal, también por lo que estoy utilizando la tarjeta de video para grabar en dos herramientas al mismo tiempo esta clase, pues se demora un poco más. Podemos dejar apagado este modelo, aquí ya cargó, vamos a dejarlo apagado para verificar. Vamos a ir a las propiedades y vamos a verificar primero el sistema de proyección. Vamos a utilizar Gauss-Bogotá Magna. Ahora verifiquemos cuántas entidades tiene ese modelo. Ahí estamos barriendo todo el modelo, toda esa superficie. Vamos a volver a contar este total que tenemos acá. Ahí está tratando de saltar al último vector. Entonces tenemos 1.456.215 líneas en ese modelo. Pero en ese modelo debemos tener en cuenta de que tenemos los vectores correspondientes a todo el tramo natural. Acá no hemos quitado, no hemos hecho la máscara para eliminar el corredor que tenemos en Civil. ¿Por qué les recomiendo utilizar estas aristas? Cuando ustedes utilizan la herramienta Topo Raster, la herramienta para crear el modelo de terreno, él hace unas curvas de nivel por los puntos característicos de la nube de puntos de la topografía y eso nos va a generar un problema, y es que como los valores de corte de las curvas de nivel son cerrados, las pequeñas depresiones que hay entre una curva y otra, si no pasan del valor de aproximación al siguiente entero, no son visibles en el fondo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de trabajos, todos esos puntos que están en el fondo, que están muy pegados, por ejemplo la cota 100, digamos 99.85, y estamos haciendo curvas cada 50 centímetros, pues ese detalle de esos 15 centímetros no se va a poder visualizar, y el efecto de eso sería de que no vamos a poder obtener realmente la cota de fondo del cauce. Bueno, entonces recomendación, utilizar las aristas. En este modelo en particular hubiéramos podido utilizar las curvas de nivel sin ningún problema, porque yo lo que les entregué fue curvas de nivel y no la nube de puntos LIDAR. Entonces también podrían utilizar curvas y recortar sobre curvas. Eso quiere decir que podríamos también trabajar, si verificamos acá las curvas de nivel LIDAR versión 0 o versión 1, podemos abrir estas curvas. Acá tenemos los triángulos a partir de estas curvas que tenemos acá, las voy a marcar un poco más gruesas. Entonces podríamos utilizar estas curvas. Si se dan cuenta, acá no estamos perdiendo ningún detalle de fondos. Podríamos también trabajar el recorte con esta superficie directamente, pero vamos a hacerlo como está en la guía. Vamos a trabajar con la red triangular. Bueno, del CAD vamos a cargar entonces el modelo de terreno, allá de nuestro Civil más bien. Vamos a ir a las capas de tema 3. Por acá tenemos un archivo que es el archivo Civil, que es el que ustedes van a obtener para su proyecto, el que combina el valle y el río. También pueden traer toda la superficie ya ensamblada si quieren, para que sea mucho más fácil este proceso. Voy a cargar todo el archivo CAD. Acá me dice que ese archivo no tiene sistema de proyección propio, él lo va a reproyectar con los millones que tengamos, y vamos a verificar por acá al inicio la correspondencia con el modelo que tenemos encima, que es el modelo principal o el modelo de fondo más bien, que es el modelo de terreno. Entonces acá va a arrancar nuestro eje. De acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos
la línea perimetral que está por acá, que es este perímetro de la superficie, que lo obtienen directamente del civil. Y estos son los vectores 3D. Esta es una línea 2D de corte, simplemente es una línea de límite de dominio. Estoy verificando ese borde, acá me falta una pequeña muela, pero vamos a dejarlo de esa forma. Y vamos a cargar también el tinte natural de la zona de estudio, que es una capa vectorial que tenemos por allá en el taller 1 en los datos del tema 1, que es el límite de nuestra superficie que vamos a utilizar. Vamos a buscarla, tinte natural, zona de estudio, de esta por acá, vamos a utilizar la versión 1. Entonces para nuestro modelo vamos a utilizar este límite de dominio. Voy a quitarle el relleno, voy a colocarle un borde un poco más grueso para que podamos visualizar. Entonces por acá adentro vamos a tener la fracción que debemos quitarle a todo el modelo de terreno. Como les digo, eso lo pueden hacer en Civil y lo pueden traer ya recortado o lo pueden ensamblar acá directamente. Vamos a utilizar entonces la extracción de ese polígono que tenemos de borde. Entonces voy a acercarme bastante acá, voy a volver a seleccionar este polígono y lo vamos a exportar directamente aquí del CAD o del archivo Civil. Voy a apagar las anotaciones, los puntos, y voy a dejar solamente, puede ser polígonos o polilíneas. En este caso lo podemos hacer a través de polilíneas. Bueno, entonces para exportarlo, acá ya tenemos seleccionada la entidad que queremos. Vamos a dar botón derecho, vamos a dar datos, exportar datos. La idea es tener eso como un vector GIS. Vamos a colocar acá entonces el sistema de proyección del marco de datos para que nos quede con el sistema que estamos utilizando en nuestro proyecto. Y esto lo vamos a guardar dentro de la carpeta Shapefile como tinte natural, zona de estudio versión 2. Acá vamos a ir a C, HCMC, datos tema 3, SHP. Queremos colocar este nombre. Y esta es la versión 2. Este sería el límite al cual vamos a recortar nuestro modelo natural a partir del modelo grande. Vamos a guardarlo. Recuerden que tenemos que hacer este paso para poder romper todas las líneas espirales que tenemos en el borde. Pronto hay curvas, tenemos que convertirlas a líneas o a segmentos. Damos OK, cargamos ese contorno. Aquí ya lo tenemos, vamos a cambiarle este borde. Automáticamente cuando ustedes cargan archivos CAD aquí a su modelo geográfico, a su mapa, a su proyecto, él va a cargar un estilo de referencia que es el estilo CAD. Y lo pueden apagar en estilos para que sigamos visualizando los estilos GIS. Y voy a colocar este borde con otro color para diferenciarlo del borde de toda la zona de estudio. Bueno, ya tenemos entonces nuestra máscara de recorte. Ahora vamos a llevar esa máscara a la base de datos geográfica para que nos quede dentro de nuestro modelo de datos. Entonces lo que voy a hacer es, hay varias formas de hacerlo. Podemos importarla desde el catálogo o podemos exportarla directamente desde acá. Podemos dar botón derecho, datos, exportar datos, y podemos volcarla dentro de la base de datos geográfica del tema 1. Por acá tenemos bases de datos geográficas. Abrimos nuestra base, vamos a guardarla en capas y podemos colocarle tinte natural zona de estudio versión 2. Vamos a verificar, sí, seguramente ya está. Aquí está, voy a colocarle una A al final para una nueva versión. Ya estaba construida, ya estaba exportada en ese modelo de datos. Vamos a dar guardar, vamos a dar OK. Acá me dice que no tengo referencia espacial Z, que no coincide. Cuando salga este error, entonces debemos hacer la importación desde el catálogo. Acá me está diciendo que no puede proyectarla porque no sabe en Z cómo proyectarla. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el catálogo, vamos a ir a HCMC, datos del tema 1, base de datos geográfica, y la vamos a importar directamente desde acá. Vamos a decirle importar una clase de entidad simple. Esperamos a que abra la ventana de importación. Acá vectores de entrada podemos utilizar. Vamos a probar desde acá, tinte natural zona de estudio versión 2, que es la que tenemos acá. Esto va a quedar en capas y vamos a colocarle este nombre y vamos a traer todos los atributos. No es necesario hacer ningún filtrado. Vamos a dar OK. De esta forma sí van a poderla importar. Aquí no salieron errores. Ahí salta la validación de proyección en Z. Voy a quitar la que está en Shapefile, que es esta que tenemos acá. La reconozco por el color morado y porque aquí está guardada en la carpeta SHP. Vamos a quitar esta. Vamos a removerla y vamos a dejar esta máscara. Vamos a dejarla con el mismo color. Pero aquí ya la tenemos dentro de nuestra base de datos. Aquí está, base de datos, grupo de capas, y este es el nombre que le asignamos con una A al final. Bueno, ya tenemos entonces los dos elementos de la máscara. Ahora lo que vamos a hacer es combinar el elemento externo, que es una región completa, con este elemento que tenemos acá, para poder obtener entonces una región recortada. Eso lo vamos a hacer con la herramienta de geoprocesamiento que se llama unión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estas dos capas. No es necesario que haya nada seleccionado,
Antes de ejecutarla, siempre les recomiendo que abran la tabla de atributos y verifiquen que en cada una de estas capas únicamente haya un vector. Este es el vector del límite externo. Voy a abrir esta otra tabla de atributos. Miren que acá hay dos vectores. Vamos a verificar esos dos vectores. Voy a dejar apagada esta de acá. Vamos a darle doble clic a este tramo. Voy a cerrar un momento esta herramienta. Acá me dice que esto está duplicado. En ese borde alcanzamos a tomar una de las líneas. ¿Qué tenemos que hacer acá? Activar el modo de edición, que si no nos quedarían estos nodos repetidos. Vamos a editar lo que está dentro de la base de datos geográfica y vamos a eliminar ese vector en particular. Aquí ya lo tenemos seleccionado. Para asegurarnos que no borramos ningún elemento en otra capa, borramos esa selección y hacemos la selección directamente aquí desde la tabla. Este es el vector que vamos a eliminar. Cliqueamos en el botón de eliminar entidad seleccionada y verificamos el borde externo. Acá ya este borde está continuo. Tiene que estar continuo y tiene que ser una región o una máscara cerrada. Aquí podríamos adicionarle la pequeña cuña, pero no es necesario. Aquí ya hasta el cauce lateral no vamos a tener problema en ese empalme. Bueno, verificamos, detenemos el editor y ahora sí vamos a hacer la combinación. Entonces recuerden, vamos a utilizar la herramienta unión de geoprocesos, unión de capas. Y vamos a utilizar estas dos capas, directamente las pueden arrastrar. Vamos a verificar. Tinte natural, zona de estudio, versión 1. Arrancamos. Algo le pasó a la versión 2. A ver, verifiquemos por qué no carga. No aparece acá. Bueno, hay un problema y es que esta entidad de acá nos quedó como una línea. Entonces yo no puedo combinar un polígono con una línea. Entonces vamos a utilizar una herramienta acá en el buscador que se llama de entidad polígono. Entonces vamos a tomar esta herramienta, que es una herramienta de geoprocesamiento que está en administración de datos. Vamos a tomar ese borde y lo vamos a guardar dentro de la base de datos. Voy a colocarle 2B. Allá dentro de HCMC, datos tema 1, dentro de nuestra base y dentro de capas, vamos a guardarla como 2B. Entonces ya va a ser un polígono. Tolerancia la dejan vacía para que sea el mismo borde. Acá ustedes podrían hacer una máscara externa o interna colocando acá una tolerancia positiva o negativa. Si quieren agrandar esta zona o achicarla. Damos OK. Y aquí ahora ya tenemos, voy a quitar un polígono. Voy a quitarle ese relleno y voy a ponerle nuevamente ese color. Ahora sí tenemos por simbología dos capas de polígonos. Voy a guardar este mapa, se puede bloquear en cualquier momento. Voy a guardarlo en HCMC. Por acá tenemos mapas y este mapa corresponde a la clase, vamos a verificar, a la clase 3.1, cuyo identificador es HCMC0021. Voy a colocarle ese mismo nombre, HCMC0021. Ahora sí, geoprocesos, unión. Ahora sí nos debe permitir arrastrar las dos capas sin problema. Vamos a llamar esto como TIN, terreno natural zona de estudio versión 3. Vamos a buscar por acá nuestra base de datos. Verifiquemos que estemos en la base correcta. Y vamos a colocarle aquí al final una A, porque seguramente la 3 ya está en esa base, ya está creada, ya la tienen lista. Hacer el recorte de entidades. Vamos a dar guardar y vamos a llevar todos los atributos de las dos capas. Podemos colocar solo los identificadores o poner todos los atributos. Coloquemos todos los atributos. Nuevamente sin tolerancias porque no vamos a hacer una máscara interna. Damos OK. Y acá ya tenemos ahora entonces una máscara combinada. Esta máscara va a tener una región externa y va a tener esta subregión interna. Acá lo pueden visualizar al seleccionar la zona externa. Ahí se cerró el ArcGIS, como les decía. A veces después de algunos geoprocesos el ArcGIS simplemente se cierra sin avisar. Vamos a volver a abrir, por eso es importante estar guardando permanentemente cuando estemos haciendo este tipo de modificaciones dentro de bases de datos geográficas. Vamos a cargar entonces el mismo mapa y verificamos el TIN terreno natural zona de estudio versión 3. Aquí ya tengo mi ArcGIS, voy a volver a abrir el mapa 0021. Aquí no veo la capa, tenemos que volverla a cargar. Ya está lista nuestra base, es esta que se llama 3A. Entonces vamos a hacer ahora un query para dejar solamente la máscara externa. Vamos a dar doble clic sobre la capa, hacemos un query de entidades. Aquí lo podemos hacer por ejemplo por área o por código de identificación. Por código de identificación tenemos que verificar primero cuál es el código que corresponde a la zona externa grande. Aquí sería el feed o el Object ID 1. Si abrimos la tabla de atributos, aquí está el Object ID 1 que es la región externa con el recorte y esta es la región interna. Entonces vamos a utilizar el Object ID 1. Hacemos el query
OGID igual a 1, aplicamos, aquí me faltó el 1, no alcancé a darle doble clic, aceptamos. Y aquí tenemos ya nuestra máscara. ¿Qué vamos a hacer con esta máscara? Vamos a recortar todos esos triángulos de la superficie TIN que habíamos creado. Entonces todo lo que está aquí dentro, sin esta región, es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo hacemos ese recorte? Vamos a utilizar la herramienta Clip. Esto se demora más o menos unos 6 minutos procesando. Les voy a mostrar cómo se ensambla, pero no lo vamos a ejecutar. Vamos a utilizarlo directamente la capa que ya está procesada. Entonces el procedimiento es, vamos a hacer un clip. Acá lo que vamos a recortar es TIN Terreno Natural Aristas versión 1. Acá a la derecha dice entidades que van a ser recortadas. Se va a demorar un poco cargando o listando todas esas entidades porque es más de 1.000.000. La máscara de corte, entonces acá sería la zona de estudio versión 3A. Y eso lo vamos a guardar allá dentro de la base como TIN Terreno Natural Aristas versión 2. Por acá ya lo tenemos. Vamos a verificar. Es esta capa de acá. Le podremos colocar acá una A si lo volviéramos a hacer completo. Nuevamente tolerancias vacías son 0. Y acá lo que hacemos es dar OK y él empieza a recortar todas esas líneas 3D que tenemos, pero que solamente coincidan con esta región. Eso es lo que vamos a obtener acá al dar OK. Como eso se demora más o menos unos 6 minutos, dependiendo de la máquina que tengan, vamos a utilizar la capa que ya está recortada. Voy a cerrar y el resultado que van a obtener entonces es TIN Terreno Natural Aristas versión 2, que está en la base de datos que descargaron en el tema 1. Ya está lista la capa. Aquí está. Esta es la nube de líneas de la máscara. Voy a quitarle por un momento el borde, este borde de acá, y voy a acercarme acá a las zonas de inicio y entrega. Entonces acá tenemos el recorte de esas entidades. Todas las líneas o todos los triángulos se los va a recortar hasta ese punto. Si yo apago esta máscara, van a poder observar el recorte. Incluso estos triángulos que estaban bien próximos a la siguiente curva también los va a recortar. Y visualicemos en la zona de entrega si quedó bien hecho el recorte. Voy a alejarme un poco. Vamos a desplazar y verificar abajo. Entonces acá en la zona del cauce natural donde vamos a entregar, donde hicimos el empalme, vamos a tener las entidades recortadas de esta forma. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es del archivo CAD que tenemos acá. Vamos a dejar apagado esto. El archivo CAD, vamos a hacer acá un zoom to layer. Vamos a exportar todas las polilíneas que componen esa superficie que se ensambló en Civil. Acá no tengo cauces laterales. Para su proyecto pues deben colocar los cauces laterales, deben colocar los diques, si ya hicieron los diques de encauzamiento y los de protección en entrega también ponerlos, al igual que los diques de acá de encauzamiento en el inicio. Y en el paso de vía, en el ensamble de Civil, deben poner la expansión, el paso de vía y la contracción. Entonces todo eso debe aparecer acá en esta fracción del modelo de terreno que van a utilizar. Y en el lateral van a poner solamente hasta donde arranca la estructura, donde empieza el empalme entre el terreno natural, o sea, entre el cauce natural y esa fracción de empalme del cauce lateral. Porque acá lo ideal sería que tuviéramos esas líneas. Voy a colocar por acá un momento nuevamente las líneas para mirar en dónde está el cauce lateral. Aquí tenemos ese cauce, por acá va a estar la estructura. En el taller de modelación 2D lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacerlo directamente cortando el terreno, pero desde la superficie, allá en el RAD Mapper del RAS. Pero ustedes pueden traer ya ese empalme de esta curva directamente con lo que aprendieron a hacer en Civil, de este diseño acá, lo pueden traer ya. Entonces acá necesitaríamos de esta superficie tener esta región con la escalonada o con la rápida, dependiendo del cauce que estén utilizando. Para nuestro ejemplo lo vamos a hacer solamente para el canal principal. Listo, alejamos. ¿Qué necesitamos de acá? Necesitamos todas las líneas excepto la línea de máscara de borde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la tabla de atributos que tenemos acá. Voy a acercarme un poco a la esquina para seleccionar esta línea. Voy a verificar, aquí si se dan cuenta ustedes pueden ver la tabla de atributos de CAD. Un archivo de CAD tiene entidades, layer, color, tipo de línea, elevación, ancho de la línea y una referencia. Acá directamente, al seleccionar esta línea, para no seleccionar todo lo demás a mano, pues lo más fácil es seleccionar la línea externa y hacer una inversión de selección, un switch selection. Hacemos ese switch y aquí ya tenemos solamente las entidades que no conforman el límite externo, o sea, las caras en 3D o las líneas en 3D. Recuerden que ese borde está en 2D. Una vez tenemos estas líneas seleccionadas, lo que vamos a hacer es exportarlas a Shapefile, porque recuerden que acá tenemos posiblemente algunas curvas. Incluso aquí miren, el Civil ya hizo unas líneas rectas, pero sin embargo, para garantizar de que estas líneas
largas no pasen como clotoides. Aquí se ve que esto pareciera una curva, no estoy seguro si estos son arcos. Lo que vamos a hacer es romper todas las entidades y dejarlas como segmentos rectos. Acá en el CAD, entonces, en polilíneas, vamos a dar botón derecho y las vamos a exportar, porque las necesitamos geográficas. Vamos a exportarlas. Eso lo vamos a guardar directamente en la carpeta SHP del tema 3 primero, pero lo vamos a guardar como un shapefile. Recuerden que esto es vital, ¿por qué? Porque es la forma de romper una clotoide y dejarla como una sucesión de segmentos rectos. Vamos a guardarla, vamos a dar OK, son 12.169 líneas. Vamos a decirle que las cargue aquí a nuestro mapa. Voy a borrar esta selección y voy a verificarlas. Estas son en teoría las líneas del modelo civil. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a importarlas en la base. Entonces voy a ir al catálogo, vamos a abrir HCMC, vamos a ir a datos del tema 1, vamos a ir a la base de datos geográfica y en capas vamos a importar esto como MDT Valle Río versión 0A. Nuevamente acá en capas, en la raíz, van a dar clic en importar con botón derecho, clase de entidad simple. Van a buscar, acá lo voy a hacer desde el disco, puede ser desde el mapa, pero lo voy a hacer desde el disco. HCMC, datos tema 3, shapefiles, este fue que acabamos de crear, MDT Valle Río. Adicionamos y lo voy a guardar en capas como MDT Valle Río versión 0A, porque ya está. Esa capa creada, ya están esos vectores. Y podemos traer todos los atributos del CAD o podemos quitar los que no necesitemos. Por ejemplo, el nombre de referencia no tenía ninguna asociación, eso lo podemos quitar. Y en general pues podemos quitar todos los atributos que no queramos, que estén dentro de la base, que vengan del CAD. Acá se pueden quitar. Vamos a dar OK. Aquí ya los está importando a la base. Voy a quitar este que tenemos acá, que era el que estaba en shapefile, y voy a verificar las propiedades de que acabamos de exportar. Está en la base de datos geográfica dentro de capas y se llama MDT Valle Río versión 0A. Es importante verificar y asegurarnos de que es la capa que vamos a utilizar en el ensamble. Aquí ya está listo. Ahora lo que vamos a verificar es en una escena 3D verificar de que no nos hayan quedado líneas hacia cero, porque nos van a quedar unos conos en el terreno, y verificar el empalme de este terreno con los vectores correspondientes al recorte de las aristas del modelo TIN natural. Esto se debe empalmar perfectamente con lo que tenemos afuera. Incluso acá, miren que quedó un pedazo de esta región. Aquí podríamos quitar esto. Vamos a probar el ensamble de esta forma, a ver cómo nos queda. Pues acá debería mayoritariamente estar, esto es un pequeño relleno, debería estar empalmado pues, correctamente. Vamos a verificar. ¿Qué hacemos entonces? Abrimos una escena 3D. La única forma de verificar si realmente sí se están empalmando correctamente y si no tenemos líneas con vértices en cero o si de pronto una pequeña fracción de esa máscara de borde o esa región quedó embebida dentro de estas líneas al exportar. Es la única forma de verificar. ¿Qué vamos a cargar? Vamos a cargar esas dos capas que estábamos trabajando. Se llaman MDT Valle Río. Acá no la podemos arrastrar. MDT Valle Río versión 0A. Vamos a agregar, ya están en la base, acá en datos del tema 1, base de datos geográfica, capas, MDT Valle Río versión 0A, aquí está, esta fue la que acabamos de crear, esta es una de las capas 3D y la otra se llama TIN Terreno Natural Aristas versión 2, agregamos TIN Terreno Natural Aristas versión 2, aquí está. Esta capa pues es mucho más pesada, la que pesa bastante por el número de vectores. Verifiquemos a ver si carga. Mientras carga voy a verificar este nombre, TIN Terreno Natural Aristas versión 2. Listo. Y acá podemos hacer un centrado en objetivo con la herramienta de centrado en objetivo 3D, cliqueando al inicio. Mi equipo se demora, ¿por qué? Porque estoy utilizando la tarjeta de video para grabar, entonces por eso salta un poco, pero en sus equipos seguramente es muy fluido. Y voy a acercarme a esa zona y vamos a verificar a ver cómo nos quedó ese empalme. Acercarme un poco más acá, centrando en objetivo para centrarnos justo acá en el cauce dominante. Listo, y acá podemos verificar entonces acercándonos si está bien empalmado. Entonces acá parece que está bien. Para poder visualizar esto un poco mejor, pueden agregarle a las propiedades de la escena una exageración vertical, puede ser por ejemplo de 5, aplican, aceptan, aquí ya está mucho más exagerado, estamos multiplicando todos los zetas por 5 y de esta forma, miren, acá sí podemos observar bien el cauce natural y va a entrar acá a nuestro cauce sinuoso diseñado. Entonces está aparentemente bien.
Ahí se puede observar. Pueden colocarle incluso más exageración, 10, si quieren exagerarlo bastante más, para que miren cómo va a funcionar. ¿Qué toca hacer en el proceso constructivo? Limpiar un poco esto para que el empalme de este valle sea un poco más limpio. Acá limpiar un poco esto, porque sería un pequeño control. Acá está bien el ensamble. Esta línea de pronto está un poco pasada, pero podemos dejarla así. Y hacemos lo mismo en la zona de entrega. Voy a apagar este terreno. Voy a acercarme justo acá. Esperemos a que centre. Estas líneas están un poco pasadas, pero bueno, creo que así nos funciona. Vamos a probar. Después las limpiamos en el RAS. Prendemos nuestro terreno natural y acá en la zona de entrega sí que tenemos un control muy fuerte porque se está estrangulando el canal y tiene que pasar el flujo por acá y seguramente pues acá nos toca hacer algún tratamiento. Acá lo podemos observar. ¿Qué nos interesa mirar? Bueno, primero, cómo va a ser la entrega. Acá podemos observar que se está entregando justo acá. Eso está bien cerrado, como vieron allá en sus análisis de secciones de inicio de entrega. Y lo otro es verificar de que esto nos haya quedado sin conos. Entonces lo que hacemos es mover la superficie y no deben haber acá, eso está en una cota alta como 60. Entonces no deben haber acá triángulos hacia cero, así como estaban visualizando ustedes en el civil. Esto mismo es lo que ustedes hicieron en el civil. Vamos a guardar, esto lo vamos a guardar allá en mapas. Vamos a colocarle el mismo nombre que tenemos de clase, HCMC0021, pero esto es una escena. Va a ser un archivo SXD. Listo, una vez verificamos esto, cerramos la escena, volvemos al ARMAP, ya tenemos la verificación de alineamientos o correspondencia entre unión de superficies. Entonces lo que hacemos ahora es hacer la integración de esos dos elementos. Para esa integración utilizamos geoprocesamiento y utilizamos la herramienta de combinar dos capas geográficas. Utilizamos este merge y lo que vamos a combinar es esta capa, que son los vectores del civil, con los vectores de la red triangulada de GIS. Todo está como líneas rectas y no tenemos ninguna espiral o ninguna curva, ninguna clotoide dentro de esos ejes, dentro de esas líneas más bien. Esto lo vamos a llamar Tinterno Natural Aristas versión 3. Lo vamos a guardar dentro de nuestra base. Yo ya tengo la versión 3, Tinterno Natural Aristas, versión 3, está por acá, ya guardarlo como 3A. Acá ya tenemos la ruta, acá también pueden eliminar atributos, si no quieren dejar esos atributos guardados, damos OK, esperamos a que haga la función, esta se demora un poco también, es bastante demorado pues ensamblar esto y proyectarlo, que nos quede en una única capa, se va a demorar un poco haciendo esa combinación. Y después de que combinemos vamos a volver a verificar en el scene los puntos de inicio y entrega. Acá visualmente miramos que está bien, acá hay unos pequeños errores en algunas líneas, pero las líneas de muestreo de secciones transversales van a estar por acá. Y después cuando hagamos el modelo 2D nosotros podemos rectificar esta zona que tenemos acá. Podemos colocar unas secciones al inicio para hacer un dragado y hacer un empalme del cauce natural rectificado a nuestro cauce para que entre sin este control que tenemos acá. Acá hay un control y acá también hay un pequeño control en esta zona. Acá vamos a esperar a que procese. Para su entrega no es necesario que hagan este proceso directamente en GIS, así como les estoy mostrando. Pueden traer ya todo el ensamble desde Civil, traer todos estos triángulos y traer los elementos de la superficie ya combinados en un solo archivo CAD. ¿Qué tendrían que hacer? Simplemente tomar ese archivo del Civil, guardarlo o exportarlo como shapefile para romper todas las líneas espirales y después importarlo a la base de datos geográfica para que quede bien proyectado y funcione un poco más rápido el tema de la creación de los modelos, y ya podríamos hacer el modelo o la superficie triangulada acá en el GIS, la que necesitamos para el ensamble de GeoRAS, para la actividad 2. Esperemos a que cargue, a que termine este proceso. Esto es bastante pesado. Con curvas de nivel es muy rápido hacer esta unión. También lo pueden hacer con curvas si quieren, porque no estamos trabajando con puntos lidar. Recomendación: cuando estén haciendo un proyecto y tengan nube lidar, hagan directamente la superficie triangulada con esos puntos lidar. No suavicen la superficie pues, porque van a perder mucho detalle. Hagan estos triángulos y unan con la superficie del civil. Cuando les den únicamente curvas de nivel ya procesadas y no tengan la posibilidad de obtener los lidares, pues trabajen directamente con las curvas. Hacen el recorte, también lo hubiéramos podido hacer acá. Hacen el recorte y hacen el ensamble de curvas de nivel con aristas de superficie. También les va a funcionar, no hay ningún lío, porque al final lo que nos interesa es una superficie que represente el terreno natural que está alrededor del cauce diseñado y el cauce del diseño civil. Bueno, podemos monitorear qué está haciendo el equipo mientras está haciendo esto. Podemos revisar cuánta memoria consume.
y podemos revisar si lo está haciendo en multiproceso. Parece que esta operación solamente trabaja en un hilo del procesador. Entonces el ArcGIS, estas versiones, esta 10.2 en particular, no es muy eficiente con los multiprocesos. Parece que todo lo volcó acá en este hilo, no es muy eficiente. Allá está volcando los vectores dentro de la base de datos. Este proceso también se demora bastante. Entonces se estaba uniendo en memoria, por eso se estaba consumiendo pues algunas gigas ahí en la RAM, pero todavía está el proceso en la memoria. Cuando volque en la base, pues seguramente aquí va a liberar un poco de RAM. Vamos a verificar. Allá los está volcando, ya los volcó, pero la RAM siguió estable. Entonces ese temporal del proceso de unión va a seguir en la memoria si no cierran el ArcGIS. Entonces cuando vayan a hacer otro geoproceso, acá va a colocarle una pila más a la memoria RAM. En el procesador, bueno, esto ya lo soltó. Ya tenemos nuestra superficie, voy a apagar esto y esto. Solamente voy a dejar prendida la unión. Voy a acercarme por acá. Ya tenemos el ensamble de los dos modelos. Número de entidades. Vamos a abrir la tabla de atributos. Tenemos 1.402.143 entidades. Voy a guardar y voy a volver a abrir la escena 3D. Recomendación, siempre verificar después de que ensamblen todos los vectores que van a corresponder a la superficie que ninguna entidad se haya corrompido en el proceso, porque a veces se dañan algunas líneas que están superpuestas y quedan con cota cero. Eso es un error que puede suceder por algún problema en la memoria, muy poca memoria o algún problema en escritura, algún permiso. Pueden quedar algunas entidades cerradas o truncadas. Vamos a abrir. Entonces esto lo hubiera podido hacer en una escena nueva para que no nos demorara tanto la apertura. Pero bueno, abrí este. Esperemos a que cargue. Aquí ya está en 10 GB de memoria para lo que está haciendo. Voy a apagar esto y vamos a cargar Tintero Natural Aristas versión 3A, que fue que acabamos de crear. Se va a demorar un poco cargándolo, que es bastante pesado. Entonces voy a acercarme por acá al inicio, esperar a que refresque y voy a centrarme acá en el punto de inicio. Visualmente lo que estamos viendo por fuera parece que está bien. Acá podemos ver bien los taludes que hizo el Cibel de relleno con las reglas de corte y relleno. Acá este estaba mucho más pronunciado. Este era el 14, 14, 14. Eso también está en 14 y este creo que lo dejaron como 5.1. Aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a poder ver el empalme. Aquí está la correspondencia, está bastante bien. Recuerden que aquí estamos exagerando y aquí esto se va a unir con el talud de relleno. O sea, lo que cortemos acá lo debemos poner acá para hacer esta línea continua, que tengamos el canal hasta la altura de 3 metros. Lo mismo acá, tenemos un relleno mucho más grande. Aquí se puede observar. Esto es muy fácil visualizarlo acá en el Civil. No sé exactamente cómo se hace el tema de las exageraciones verticales en modelos 3D, pero en esta herramienta es bastante fácil y es bastante útil. Acá en el cauce lateral tenemos este empalme o este cierre, aún no está abierto, pero para la modelación 1D no hay problema. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar la sección transversal justo acá, la de este eje, y colocarlas del eje principal acá. Entonces no voy a tener problema de modelar. El ejercicio que vamos a hacer en clase, en el tema 3, es sin la estructura de entrega, suponiendo que el cauce lateral entrega fondos con estas cotas que tenemos acá, como si tuviéramos una rápida. Bueno, una vez verificamos esto, vamos a hacer un zoom global. Nuevamente verificamos que no hayan ceros, que no hayan conos. Ya tenemos nuestro modelo de terreno, por lo menos la parte de los vectores ya está lista. Vamos a cerrar y vamos a crear ahora el modelo triangulado. Estos son solamente líneas, necesitamos hacer el TIN. Para eso entonces podemos utilizar desde el catálogo las cajas de herramientas del sistema. Vamos a indexarlas acá. Podemos utilizar el 3D análisis y ahora sí vamos a hacer la superficie. Por acá tenemos administración de datos 3D y vamos a utilizar la herramienta de creación de entidades o de superficies vectoriales. Lo hacemos con la herramienta crear TIN. Esta actividad también se va a demorar bastante, se demora más o menos unos 10 minutos dependiendo de la máquina que tengan. ¿Por qué? Porque tenemos 1.400.000 líneas y un poco más de puntos. Para este proceso entonces lo que van a hacer es crear por allá en datos del tema 3 una carpeta que se llame TIN. En la guía dice que le deben colocar TIN terreno natural cauces sinuosos, este que ya tenemos acá. Voy a colocarle 0A, pero no lo voy a ejecutar porque se va a demorar muchísimo y vamos a gastar esos minutos de clase. Pueden asignar el sistema de proyección de coordenadas, deben estar seguros del sistema que tiene el proyecto. Deben ir a propiedades, deben ir a sistema de coordenadas y vamos a utilizar Gauss Bogotá Magna. Acá deben colocarle Gauss Bogotá Magna para que nos quede esa superficie con sistema de proyección. Y las entidades que van a utilizar son TIN terreno natural aristas 3A. Estas son líneas, vamos a utilizar el Z de esas líneas porque son líneas inclinadas
para conservar todas las caras van a utilizar líneas fuertes. Y acá en la etiqueta no es bueno que seleccionen nada porque acá tenemos un problema y es que son líneas con inclinación. Si colocan la elevación para el etiquetado o para la etiqueta de identificación, les va a mostrar solamente la cota del inicio. Entonces no es bueno que seleccionen acá ese elemento. Acá deben seleccionar esto, pero cuando son curvas de nivel únicamente. Pero estas superficies, estas líneas, estas caras que tenemos acá, esta cota es más alta que esta, porque esto tiene una pendiente. Lo mismo acá, esto es más alto que esto. Seguramente estas son muy horizontales, pero este segmento de acá no. Esto va cayendo a medida que vamos avanzando por el eje del valle. Entonces no coloquen etiqueta de identificación de elevación en esta superficie por ese motivo. Acá lo que hacemos entonces es cliquear en OK y él va a empezar a procesar la superficie. Como les digo, se va a demorar unos 10 minutos haciéndola, es bastante pesado, se va a demorar mucho, necesitan bastante RAM para poder hacer este proceso. Que lo voy a cancelar, vamos a utilizar el que ya está en el paquete de datos que ya está hecho, que son 1.6 gigas. Vamos a cancelar esto y súper recomendado ir a geoprocesamiento, opciones de geoprocesamiento, y debe estar desactivado el geoprocesamiento en segundo plano. ¿Por qué? Porque si no tienen mucha memoria RAM, el proceso va a seguir en segundo plano por horas y nunca va a terminar. Y seguramente se va a volcar cuando otro proceso del sistema operativo se suba a la memoria. Él va a volcar el proceso porque todo está temporal en la memoria y les va a generar error y no les va a generar la superficie. Entonces hacerlo en primer plano y dejar el equipo sin hacer ninguna otra cosa hasta que termine, porque es bastante demorado hacer una superficie 3D triangulada y que esté guardada en un archivo. ¿Qué van a obtener entonces? Van a obtener esta superficie triangulada. Están datos del tema 3 y es esta superficie que está acá. Vamos a adicionarla. Comprimida pesa 722 megas, sin comprimir, como 1.5 o 6 gigas. Bueno, ¿qué van a tener en esa superficie cuando la terminen de procesar? Van a tener todos los triángulos que representan las curvas de nivel, que se llama lados fuertes. Acá en lados fuertes entonces lo que hicimos fue conservar todas esas líneas, no simplificamos, es mejor dejarlo con todas las líneas. Y ustedes pueden configurar la visualización de esa superficie acá en el GIS. Pueden quitar las caras y representar con la paleta de color que ustedes quieran en 32 clases y pueden visualizarlo de esta forma. Esta es la zona de inicio, esos empalmes que teníamos están acá. Entonces acá tenemos nuestro cauce natural, viene por acá. Cota de confinamiento hidráulico natural es esta que tenemos acá, no necesitamos dique de encauzamiento a la derecha. En esta zona esto se demora, ¿por qué? Porque son vectores, tenemos a que refresque. Entonces esta es la cota de confinamiento hidráulica, este color, tenemos acá. Entonces no necesita dique derecho. Y acá a la izquierda, si ustedes observan, tenemos este color, que es el color de la corona, este café. Y acá, naturalmente, cuando viene el flujo, en este modelo, en este ejercicio de clase, el flujo va a venir acá, incluso el de este pequeño cauce. Se va a desbordar, porque pues esto es el natural del dominante, con un poquito más de periodo de retorno. Pero acá se va a venir por esta cota, esta es la cota de confinamiento hidráulico, y va a entrar al cauce. Entonces acá todo lo que se desborde va a estrellar acá, en esta cota, y va a venir acá y entregar en este punto. Entonces acá prácticamente no necesitamos diques, pero ustedes pueden hacer un dique diseñado curvo acá y empalmarlo por acá arriba. ¿Para qué? Para que tengan la garantía de que todo va a tener la misma elevación y rectificar y limpiar un poco esta zona si se puede, porque pues eso depende de la autoridad ambiental. Ya que hay una vegetación y eso está por fuera del límite de la concesión, pues no voy a poder hacer acá ese tratamiento. Y acá en el natural lateral vamos a tener entonces que el dique pues está como una interferencia. Eso sería un problema cuando vayamos a hacer el modelo 2D. No puede estar esta obstrucción, tenemos que quitarla. Entonces en la clase del tema 5 vamos a quitar o a cortar desde Roadmapper esto que tenemos acá. Esta es la continuación del cauce abandonado, acá lo pueden observar, pero aquí ya está el dique continuo. Acá relleno, acá hay unos pequeños rellenos, este canal está mayoritariamente en corte. Aquí empalme a cota natural, cortamos, acá un pequeño relleno, muy pequeñito. ¿Cómo podemos saber cuánto relleno tenemos? Podemos utilizar en personalizar barras de herramientas el 3D Analyst, podemos seleccionar el TIN y hacer una línea de muestreo para mirar acá ese talud de relleno. A la izquierda no hay talud de relleno, a la derecha sí. Voy a hacerlo de esta forma para que nos quede perpendicular acá. Podemos hacer una línea de muestreo de perfil y acá, entonces a la derecha, vamos a poder observar el talud, está justo acá.
tenemos más o menos 71 a 71,6, 60 centímetros tiene acá este talud por encima del terreno natural. A la izquierda tiene cota natural de confinamiento hidráulico, o sea que no hay ningún problema. Borramos esta línea de muestreo, vamos a quitarla con el puntero de selección y vamos a ir al final. Vamos a verificar el empalme de la superficie en la zona de entrega. Acá visualmente se ve que está bastante bien. Desplazamos. Este es el río natural antiguo, está con muchos sedimentos, muchos bancos de arena. Y acá la complejidad es la modelación en no permanente para este modelo es esto, que es un canal que no está limpio, es un canal natural, tiene muchos controles, muchos estrangulamientos y seguramente cuando venga más del 233 de periodo retorno pues simplemente se sale e inunda acá la llanura. Pero ventajas en la entrega, hay varias ventajas y es que también tenemos para este proyecto cota de confinamiento en la margen izquierda. En la margen derecha no, pero en la izquierda sí. Acá la van a poder observar. Miren este color verde, es el mismo color verde que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se salga de acá va a venir y se va a estrellar acá. Y naturalmente pues no se va a poder inundar esta llanura que tenemos acá, está un poco más alto, sino él va a tomar el flujo, como esta barrera que tenemos acá, y va a descargar allá al río Cesar. Por acá hay una vía nacional, seguramente en esa vía se va a estrellar el flujo, pero acá descarga naturalmente como descarga naturalmente el cauce sin hacer esta rectificación. Acá la entrega sí hay que realzar un poco de diques, ya el civil hizo esa tarea. Vamos a hacer otra línea de muestreo y vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla bien larga, la voy a poner acá, bien perpendicular acá a esta curva, voy a llevarla hasta esta cota. Línea de muestreo y acá tenemos nuestro canal. Confinamiento hidráulico natural, natural acá, y esta es la sección con leyes de corte y relleno. También en leyes de corte y relleno hubieran podido colocar una ley, colocar un talud mucho más tendido para que no nos queden los taludes de esta forma, porque al final esto lo vamos a tener que rellenar con material de corte. Entonces se puede colocar una ley que sea con un talud 31 o 41 para que lo haga muy tendido. Pero el problema es que cuando está muy horizontal, acá nos haría un relleno casi que infinito y eso sería un problema. Por eso se acostumbra a utilizar un talud más pequeño como el que tenemos acá y construirlo de esta forma, pero en zonas de este tipo tienen que recomendar en sus planos de ingeniería de que hagan un relleno continuo, porque pues hacer este talud, si tengo tanto material de corte pues lo puedo poner acá y rellenar. Este sí dejarlo para que cuando haya desbordamiento el agua drene por acá, pero acá podríamos rellenar este pequeño pedazo que tenemos acá de curva. Cerramos, voy a borrar esta línea de muestreo y lo siguiente que vamos a hacer entonces, una vez verificamos, eso también lo podemos verificar en una escena 3D. Voy a guardarlo, voy a abrir el escena, vamos a verificarla. Acá visualmente se ve bastante bien. Mientras que carga la ArcGIS, verifiquemos acá un poco más aguas abajo qué va a pasar. Voy a cargarla en un modelo nuevo en blanco, porque es aconsejable modelar el tramo natural de la zona de entrega para saber cómo va a controlar este cauce, que se ve muy pequeño. ¿Cómo va a controlar la descarga de lo que estamos confinando en este valle? Aquí prácticamente en el estado natural venía una creciente y simplemente el agua se desbordaba e inundaba toda esta zona. Y lo mismo el cauce natural, inundaba todo esto. En este sentido, acá se ve la direccionalidad de las curvas de nivel, se inundaba de esta forma. Pero ahora, eso que se inundaba en un ancho gigante, lo estamos confinando acá en 300 metros hasta coronas externas de paso de vía. Entonces acá, pues, por lógicas razones, esto se tiene que desbordar, porque así funciona natural cuando le pasamos 100 años de periodo de retorno. Pero todo esto me va a controlar acá mi entrega y va a hacer de que esto se remanse. Incluso en 233 se puede producir un pequeño remanso. Vamos a verificar la escena 3D. Creo que no me abrió el ArcScene, se volcó. Por lo que estoy grabando y la tarjeta de video no me está dejando cargar esa superficie tan pesada. Voy a volver a probar. Voy a volver a cargarla, incluso la voy a dejar apagada acá para no tener eso en la memoria. Vamos a volverla a cargar. A veces no la abre por el peso que tiene la superficie y solamente tengo una tarjeta de video, entonces no puedo segmentar la visualización en otra tarjeta. Bueno, esperemos a ver si la representa. Es muy pesada. Podríamos cerrar el ArcMap para visualizarla, pero bueno, ya les mostré con vectores cómo se ve. Esperemos unos segundos más. No, imposible pasarla por el video. No pasa. No pasa porque tengo el ArcGIS abierto y las herramientas de grabación. No puedo subir. Listo. Siguiente actividad, entonces vamos a convertir esta superficie en un archivo raster. ¿Por qué? Porque RasMapper no trabaja con superficies vectoriales trianguladas, trabaja con grillas. Este proceso lo vamos a utilizar o lo vamos a realizar utilizando herramientas de conversión. O sea, ya nuestro árbol de la caja de herramientas
de sistema tenemos unas herramientas de conversión por acá en 3D Analyst, conversión desde TIN, y hay una que se llama TIN a grilla raster. Vamos a dar doble clic allá, vamos a tomar nuestro TIN terreno natural que es vectorial, esto lo vamos a guardar en la carpeta de datos del tema 3, aquí ya la tengo hecha, pero la vamos a volver a hacer. Voy a colocarle versión 0A, se llama tintero natural cauce sinuoso, pero es TIFF. Súper clave acá, seleccionar valores de punto flotante. Recuerden que las grillas no trabajan en formato numérico doble, trabajan solamente flotantes. El método de cálculo de píxeles a partir de valores cercanos lo podemos hacer lineal o vecinos naturales. Diferencia entre los dos, acá lo va a hacer proporcionalmente de acuerdo a los triángulos que toquen el píxel y acá lo va a hacer con respecto a las celdas que tiene también alrededor. Podemos dejarlo lineal. Tamaño de celdas, entonces colocamos acá cell size y podemos colocar 1 metro. Con 1 metro funciona bien porque cuando vayamos a hacer mallados allá en RadMapper para modelos 2D, pues no vamos a hacer mallas de 1 metro. Las mallas van a ser mucho más grandes. Con 1 metro vamos a obtener una muy buena representación del terreno. Y factor de conversión de escala vamos a colocarle 1. También opcionalmente si quieren pueden trabajar 0.25, 0.50 acá en el cell size, pero con 1 metro funciona bastante bien. Damos OK y él empieza a convertir ese TIN a una grilla. Para el GeoRast podemos utilizar la grilla o podemos utilizar el raster como les había explicado en el tema 1. Pero no es usual utilizar el raster, ¿por qué? Porque nos van a quedar puntos cada metro en la sección transversal. Y si hay un talud que tiene la misma inclinación y tiene 100 metros, pues va a colocar 100 puntos. Y tenemos después que depurarlos y las secciones nos van a quedar con 1000 o 2000 puntos. Cerramos y aquí vamos a poder ya visualizar la grilla. ¿Cómo pueden visualizarla de una forma similar al TIN? Pueden ir a simbología, pueden cambiar la paleta de color, colocarle efecto de sombreado y la van a poder visualizar de esta forma. Sin efecto de sombreado queda así. Este efecto de sombreado lo pueden reducir a 0.1 por ejemplo para visualizarlo de esta forma. También pueden invertirlo y se va a visualizar de esta forma. Esto sí es muy fluido, va a funcionar bastante bien. Y en el tema de la representación 2D, si nosotros hacemos nuevamente una línea de muestreo acá en esta zona utilizando el TIN, van a obtener esto. Esto sería TIN. Acá pueden darle doble clic a la cabecera y escribir TIN. Y pueden hacer la misma línea cambiando acá a TIFF, una línea de muestreo muy similar a la anterior. Y esto de acá sería un grid. Entonces si se dan cuenta es muy similar, la única diferencia es que él suaviza un poco las esquinas, quedan como el píxel lo tiene que aproximar y le dijimos que linealmente ese valor de celda lo hiciera proporcional a los triángulos que tocan ese punto, él calcula una pequeña curvatura acá. Aquí se ve que hay muchos puntos, muchísimos puntos, cada 1 metro tenemos un valor de elevación. Esto es horizontal, acá lo pueden observar, horizontal, tal vez 14.1, por la exageración se ve de esa forma, pero realmente esto es algo como esto. Acá por la exageración lo vemos un poco diferente, pero visualmente se ven bastante similares. Cuando yo hago el RAS con esto o con esto, si yo limpio todos esos nodos y quito los que están coalineados horizontalmente, que no son representativos, pues me va a dejar un nodo por acá, según esto un nodo por acá y otro nodo por acá. Me representaría con 3. Acá en el original solamente lo haría con 2. Entonces es muy parecido el resultado que vamos a obtener en un modelo 1D. Y en el 2D también. Cuando hagamos modelación 2D, esto no va a cambiar significativamente el comportamiento hidráulico en el canal. Estas pequeñas curvas que hay acá que son muy pequeñas. El volumen y el área mojada va a ser básicamente lo mismo. Borramos estas líneas y ya tenemos listas nuestras superficies para empezar a ensamblar nuestro modelo topológico en GeoRast. Para el ensamble del modelo topológico, que es la siguiente actividad 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a HCMC, vamos a crear una carpeta que se llame GeoRast versión 2. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame GeoRast versión 2 y todo lo vamos a volcar dentro de esa carpeta. Ya teníamos unos modelos geográficos de cuando hicimos el modelo de muestreo. Listo, vamos entonces a nuestro ArcGIS, vamos a crear un nuevo mapa en blanco y este mapa en blanco lo vamos a guardar en ese directorio que acabamos de crear, GeoRast versión 2, y le vamos a colocar GeoRast también el mismo nombre, V pequeña 2. Recuerden que de esa forma va a quedar el nombre de la base de datos y el proyecto
de GeoRAS. Lo siguiente que vamos a hacer es cargar la capa de drenajes que tenemos, drenajes naturales, que tenemos por allá en la base de datos geográfica. Entonces vamos a buscar en capas, drenaje natural, CG drenaje natural versión 0, lo vamos a agregar a nuestro proyecto y vamos a agregar el modelo TIM, el que acabamos de crear. Entonces acá podemos agregar de datos tema 3 el triangulado y como muestreo podemos agregar el TIFF para visualizar un poco más fluido la zona en donde estamos. Visualizamos con el TIFF y después exportamos los puntos representativos con la triangulada. Voy a dejar apagada esta. Acá vamos a hacer unas modificaciones así como hicimos antes. Vamos a hacer un zoom a esta capa, vamos a cambiarle un poco los colores. Incluso podríamos dejar este efecto así como está en escala de grises, dejarlo de esta forma. Vamos a cambiar un poco los drenajes para que los podamos ver. Voy a compactar aquí el catálogo y esta es la red de drenaje natural que teníamos inicialmente, con la que hicimos todo el tratamiento de cauces laterales y estudiamos los ejes, cauce a reemplazar y demás. Esto es lo que tenemos del modelo original, estos ejes con el eje del valle. Guardamos. Ya tenemos entonces un nombre de proyecto que se llama GeoRAS versión 2. Ahora lo que vamos a hacer es prender, así como hicieron en el taller del tema 1, vamos a activar o prender el GeoRAS y vamos a crear las capas del modelo GeoRAS, todas las capas, crear capas y todas. Recuerden que aquí nos va a quedar todo ese prototipo en GeoRAS versión 2. En este momento, solamente al abrir la herramienta ya él entiende que vamos a crear una base de datos, dejamos los mismos nombres mnemotécnicos que tiene la herramienta, aquí están los alias, damos OK y él empieza a crear las capas del modelo y las empieza a volcar acá. Miren cómo va cambiando esto, quedó con casi 2 megas. Entonces acá me dice que ya tenemos las capas listas para empezar a digitalizar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a dejar únicamente activas las capas que vamos a utilizar para el ensamble del modelo que vamos a trabajar en GeoRAS. Entonces por el momento no vamos a trabajar estas capas. Puntos de dique no los vamos a hacer líneas. Usos del suelo no, vamos a hacerlo a través de rugosidades características. Bloques de obstrucción por el momento no vamos a poner. Lo mismo las zonas de flujo inefectivo cerca a puentes no. La capa de puentes sí la podemos dejar. Secciones transversales, líneas de flujo, bancas y el río. Esas son las capas que vamos a utilizar. Del modelo natural que teníamos ya hecho, por allá teníamos un GeoRAS con el modelo natural, de allá podemos reciclar algunas cosas. Podemos reciclar los ríos y las bancas, ya hemos hecho unas bancas para todo el tema de los naturales. Podemos reciclar lo que hicimos acá, lo que hicimos acá y lo que hicimos en la zona de entrega. ¿Cómo lo vamos a reciclar? Vamos a cargar del modelo que tenemos del tema 1, GeoRAS versión 0. Vamos a cargar, vamos a verificar en dónde están las capas. Vamos a reciclar el río y las bancas, estas líneas. Lógicamente nos toca quitar algunas de ellas, pero es para que miremos las que vamos a utilizar. Estos del primer modelo, el modelo natural, podemos agruparlas, colocarle natural y 3 puntos para acordarnos de que es un grupo. Y también le podemos colocar, para no confundirnos con las capas de nuestro modelo, cambiarle este nombre, colocarle ríos natural y bancas natural. Voy a cambiar esta simbología, voy a colocarlos un poco más gruesos, voy a dejar apagado el geográfico. Y a estas bancas también voy a cambiar la simbología. Ya que vamos a reciclar algunas cosas, ahora nos harían falta todos nuestros ejes acá del cauce sinuoso, del que diseñamos. Entonces vamos a agregar el archivo de Civil, que se llama Civil 3D ejes. Ese es el que ustedes exportan allá de su diseño civil. Es este archivo que tenemos acá. Recuerden que el sistema de proyección que tenía era arbitrario. Y son todos estos ejes. Voy a apagar, incluso voy a poner esto acá adentro de este grupo natural para poder apagarlo y prenderlo pues fácilmente. Son los ejes que tenemos acá en polilíneas. Voy a cambiar la simbología. Acá pueden dar doble clic, pueden ir a simbología y pueden simbolizar todo como si fuera una entidad geográfica utilizando simbología GIS de vías, por ejemplo. Y esos son los ejes que nosotros trabajamos allá directamente en Civil. Acá tenemos entonces el eje del cauce, base de talud dominante, corona de talud dominante, base de talud decreciente, corona de talud decreciente y paralela de el paso de vía o la huella de mecanización. Lo mismo al lado izquierdo, exactamente igual. Verifiquemos que estén todas las líneas. El modelo de terreno que tenemos acá le podemos colocar un poquito de Hillshade, un poco más, verifiquemos cómo queda con 5 para aclararlo un poco y podemos colocarle un poco de transparencia, vamos a colocarle 30 para que no se vea tan oscuro, dejémoslo de esta forma, Hillshade y 30.
Listo, estos son los elementos que nos van a permitir pues, realizar el ensamble de lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es exportar. Esto de acá recuerden que son líneas clotoides, esto que tenemos acá. Acá hay curvas en ese archivo CAD y lo mismo acá. Entonces lo que tenemos que hacer es exportar todos esos ejes que están en esa capa a un archivo shapefile para romper, como les decía, esa geometría de clotoide. Vamos a venir acá a Civil 3D Ejes, versión 0, polilíneas, y vamos a exportarlos incluso con sistema de coordenadas del marco de datos. Vamos a guardarlos acá en SHP del tema 3 como Civil 3D Ejes versión 0. Vamos a verificar que no hayan espacios por acá. Versión SHP. Aquí tienen que seleccionar Shapefile. Van a guardar, dan OK, los agregan al proyecto. Ya puedo dejar apagado el CAD. Y aquí ya tengo los ejes. Voy a cambiar la simbología. Voy a apagar los estilos de referencia de CAD porque no los voy a utilizar. Y voy a utilizar este estilo. Acá, si ustedes ingresan al editor y arrancan la edición de Civil 3D Ejes, que está en Shapefile, que está por acá, y dándole clic a cualquiera de estas líneas, aquí ya rompió la clotoide y la dejó como una sucesión de puntos. Lo mismo esta de acá, lo mismo el eje, todos ya quedaron como una sucesión de puntos. Eso es lo que queremos hacer. Estos son los tramos de aproximación rectos. Y aquí ya podemos jugar con estos nodos, podemos moverlos, correrlos, ajustarlos y demás. Pero no es bueno que los movamos, ¿por qué? Porque no sabemos cómo modificar acá el Z. Ya tenemos esta edición, me voy a guardar esos cambios y ya tenemos los ejes que necesitamos para el ensamble del modelo. Para facilitar el proceso de reciclado de los ejes que teníamos iniciales del modelo anterior, o sea, estos ríos que ya tenían nombres y estas bancas, lo que voy a hacer es exportar estas dos capas también a un shapefile. Voy a utilizar esto con un nombre unido, río natural, voy a exportarlo y lo voy a guardar con el sistema de proyección de coordenadas de nuestro proyecto, también en shapefile como río natural. Voy a agregarlo aquí al modelo, lo voy a poner acá adentro, este lo voy a quitar y este lo voy a volver a utilizar. Y lo mismo voy a hacer con banca natural. Vamos a borrar este nombre, o más bien ese espacio, voy a reciclar ese nombre con copiar y lo voy a exportar. Coordenada del marco de datos, natural. ¿Por qué hacemos esto? Para no modificar o alterar la base de datos de muestreo del modelo que hicimos para estado natural. Voy a agregarlas acá, voy a quitar esta y voy a volver a modificar esta. Y a estas capas tenemos que hacerles unos cambios antes de copiar y pegar. De recomendación, abran la tabla de atributos y eliminen todos los atributos que tengan acá, porque esos atributos no los quiero en mi nuevo modelo. En mi nuevo modelo todo esto va a ser completamente nuevo. Lo mismo los nombres de los ríos. Vamos a colocar otros nombres porque ahora son solamente 3 tramos. Estos no son los mismos nodos originales. Todo esto lo debemos eliminar. Porque vamos a reciclar esas entidades y esos atributos no me interesan. Bueno, esta no se deja modificar, parece que está indexando. Abramos ahora bancas. Acá lo mismo, vamos a borrar esto. Eso tampoco se dejó borrar. Podríamos cerrar todo el proyecto y volver a ver. Vamos a dejarlo de esta forma. Entonces vamos a reindexarlos OID. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer entonces es vamos a llevar los ejes que necesitamos para empezar a ensamblar nuestra red de muestreo, pero del nuevo diseño. ¿Qué vamos a utilizar de acá? El río de este eje sería, este grupo de ejes sería este que tenemos acá. Ese es nuestro nuevo cauce a partir de este punto. Vamos a seleccionarlo, vamos a asegurarnos de que sea una única línea, acá filtrando por solamente seleccionados. Es esta línea, la 113 de este ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es, voy a activar el modo de edición. Vamos a modificar la base de datos GeoRAS versión 2, esa es la que nosotros vamos a empezar a ensamblar, a modificar. En este momento está completamente en blanco. Vamos a dar OK y vamos a copiar y pegar ese vector allá en la capa de ríos de ese nuevo modelo de datos. Damos OK. Si yo borro la selección, apago natural y cambio un poquito la simbología de esto. Aquí ya tenemos entonces el primer tramo del eje del río. ¿Qué nos hace falta ponerle? Como esto ya no existe, esto no lo vamos a modelar porque ya por acá no va a pasar el flujo. Nos hace falta ponerle los demás tramos de drenaje. ¿Dónde los vamos a sacar? Los vamos a sacar aquí de natural. Vamos a reciclar este pedazo, que es el que vamos a empalmar con este. Vamos a reciclar esto.
que ya estaba hecho, ya lo habíamos arreglado, lo habíamos depurado, le habíamos verificado la dirección vectorial. Vamos a reciclar esos pedazos. Vamos a copiar y pegar en la misma capa de ríos de la base. Para que esto sea un poco más fácil y no tengamos aquí que estar seleccionando, recomendación, dejar apagadas las capas en las que no estamos haciendo operaciones de copiado y pegado. Aquí ya lo copié y pegué. Ya tengo los elementos que necesito. Esto es lo que voy a llevar a mi modelo. En el caso de su proyecto van a ser dos cauces laterales que entran al eje. Y acá tengo que hacer unos arreglos. Acá esto lo tengo que empalmar con esto de acá. Pero vamos a utilizar esta curva, que es la curva de diseño de civil. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a cortar esta línea con la herramienta del editor. Voy a poner el editor por acá afuera. Con la herramienta de separar o segmentar, split tool, vamos a cortar por acá, donde esté el vértice o la unión. Para asegurarnos de que ese encaje sea perfecto, acá podemos utilizar incluso la herramienta de intersección. Puede ser intersección, puede ser vértice, vamos a verificar. Acá no hay intersección entre esas dos líneas, no se ve que haya, entonces vamos a ponerle vértice. Acá aparece vértice, entonces vamos a romperla justo ahí. Quiere decir que este pedazo ya no lo voy a utilizar. Voy a hacer el empalme entre esto y esta línea del civil. ¿Qué tienen que hacer acá? Recomendación, para que esto sepamos que nos queda continuo. Muevan este nodo fuera, vuelvan a seleccionarlo y vuelvan a moverlo, y cuando hagan empalme por vértice, sueltan. Incluso acá podemos dejar apagado el modelo de terreno para que lo puedan ver. Pican afuera, doble clic, mucho cuidado con el doble clic para que no se mueva la entidad, vértice y sueltan. Esto ya es un eje que está continuo. Esto lo podemos unir con esto. ¿Cómo? Seleccionan las dos entidades, van al editor y hacen un mesh, no de capa, sino de entidad. Acá me pregunta cuáles atributos quiere conservar. Voy a conservar los del civil. Aquí ya está continua la línea. Y ahora nos hace falta hacer acá un proceso, y es recortar este eje a partir de este punto. Entonces, misma operación, split tool. Acá sí hay intersección. Esto lo van a borrar. Y acá tenemos que partir este eje. ¿Por qué? Porque para modelación 1D debemos poner en estado o en flujo permanente, debemos poner acá un caudal pico acá y un caudal pico en la unión. Cuando estamos haciendo no permanente, ponemos hidrograma acá y acá. ¿Qué significa eso? Que para modelación 1D debemos partir esta línea acá, porque es un tramo aguas arriba, un tramo lateral y un tramo aguas abajo de la entrada de ese cauce lateral. Deben asegurarse de que estas líneas se unan en el mismo punto. Si no se unen en el mismo punto, cuando vayan a hacer la modelación de cauces laterales, les va a decir que no hay conexión entre el eje del río lateral y el cauce principal. Y este debe tener el mismo nombre que esto y que el de abajo. Nos hace falta hacer el arreglo aguas abajo. Aguas abajo, este eje termina acá, el de civil, quiere decir que este ya lo podemos modificar. Misma tarea, doble clic, cliquean por fuera, doble clic, toman el nodo y empalman por vértices para asegurarnos de que va a ser una línea continua. Y esto lo vamos a unir con un merge, que vamos a conservar las propiedades de el civil. Clicamos afuera, guardamos. Y ahora, ¿cómo podemos verificar si eso está bien dibujado? Vamos a ir a ríos, simbología. Recuerden, dirección vectorial es muy importante cuando estamos haciendo modelación. Si no coloco bien la dirección vectorial, estaría modelando una piscina y no un río. Flechas, acá van a poder observar todo este tramo a partir del lateral 1, aguas abajo, está en este sentido vectorial. Este está en este sentido vectorial y este está en este sentido vectorial. Si no está de esta forma, no les va a funcionar. Detenemos el editor y ya tenemos los vectores de la primera capa que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? De una vez colocar los identificadores hidráulicos o los nombres de elementos. Acá en el ID de GeoRAS, de una vez vamos a rotular. ¿Esto qué es? Esto se llama Arroyo el Zorro. Recomendación para modelación 1D. Para modelos de estudio natural no es necesario seguir las reglas de caracteres especiales, ni números ni espacios, pero para modelación sí. ¿Por qué? Porque el framework que utiliza, o el intérprete de comandos que utiliza el RAS, no conoce caracteres diferentes al sistema inglés. Entonces acá no van a poder colocar río con tilde. Si fuera esto un río el zorro, no lo coloquen con tilde. ¿Por qué? Porque van a tener muchos líos en el RAS, en el 1D y en el 2D. Bueno, esto se va a llamar arroyo el zorro. Esto con esto.
Este va a ser el nuevo zorro, así sea artificial o diseñado de esta forma. Este sería el tramo que está abajo del lateral 1. Utilicen nombres cortos, no más de 10 o 12 caracteres. Aquí tenemos 3, 5, 7, 12 arriba. Entonces traten de no utilizar más de 12 caracteres en los nombres. Abajo lateral 1 sería este tramo. Voy a reciclar este nombre. ¿Para qué? Para este tramo de acá. Acá sería arriba lateral 1. Si ustedes tienen dos laterales sería este tramo, si hubiera acá otro, entre lateral 1 y lateral 2 sería este pedazo, y hacia arriba sería arriba lateral 1, para que coloquen unos nombres consistentes. Recuerden no poner espacios, que van a tener muchos problemas. Arriba lateral 1. ¿Por qué tiene que tener ese nombre? Para poder hacer perfil continuo del río principal. Si yo voy a seleccionar solo el arroyo del zorro, primero el abscisado debe ser continuo, y lo hace esta herramienta, y el modelo es 1D en función del nombre que tiene el cauce principal, o sea este river name. Acá sería lateral 1 y lateral 1. ¿Por qué? Porque es un solo tramo. Si verifican ahora sí la tabla de atributos, vamos a cerrar esta, vamos a guardar y vamos a verificar acá nuestro río ya de nuestro modelo de datos. Tenemos abajo lateral 1 y arriba. Este nombre debe ser idéntico a este. ¿Para qué? Para que esto sea un único eje en el modelo hidráulico y tenga un único abscisado. Es la única recomendación. Acá hasta estación lo podríamos borrar, porque esto lo trajimos y lo copiamos allá del RAS, de las capas originales. Esto se puede borrar. Acá le pueden colocar a esto, borrando la selección. Calculadora de campo le pueden poner un 0, por ejemplo, para limpiar esto. Listo, ya tenemos nuestros ejes correspondientes a los ríos, el nuevo grupo de ejes que va a tener allá esa zona. Lógicamente no estamos modelando los naturales, que son estos que tenemos acá. No vamos a modelar todo esto. Ya saben por qué. Porque nuestra topografía que tenemos es de esta zona. Hubiéramos podido hacer la modelación como es de por acá, pero para este ejemplo vamos a hacerlo solo en este tramo, a partir del punto de unión donde obtuvimos los caudales de diseño, que era como por acá. Listo. Siguiente elemento de diseño, las bancas. ¿De dónde las vamos a sacar? Vamos a reciclar algunas bancas del modelo que teníamos anterior. ¿Cuáles vamos a reciclar? Entonces, editor, arrancar edición, GeoRAS versión 2. Vamos a reciclar unas que ya hemos hecho, que ya hemos arreglado. Estas las podemos reciclar, estas las podemos reciclar, que quedaron bastante bien. Esto no nos sirve para nada. Esto era el muestreo de valle para hacer todo el diseño hidráulico y para analizar el perfil del valle. Entonces acá podemos reciclar en bancas estos elementos que les estoy mostrando. ¿Qué pueden hacer acá? Copiar y pegar en bancas. Acá los diques no los necesito todavía. Voy a apagar estas bancas que reciclamos. ¿Y qué me hace falta? Me hacen falta las bancas de mi diseño, las de acá. ¿Cuáles son las bancas del diseño? Para este caso, las bancas del diseño, voy a colocarle transparencia a esta capa del 50. Las bancas de nuestro diseño son las que definen las zonas de rugosidad. Recuerden, acá tenemos el eje del cauce dominante, base cauce dominante, corona cauce dominante. Esto desde aquí hasta acá tiene la misma rugosidad, 0.018. Según el diseño del ejercicio de clase, en sus proyectos puede variar un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea que tenemos acá y esta línea que tenemos acá son las bancas que definen las zonas de rugosidad. Todo lo que esté aquí adentro, 18, todo lo que esté afuera va a tener rugosidad de 0.035, que fue la rugosidad que le pusimos al valle, incluidas las huellas de mecanización y toda la zona externa. En modelación 2D vamos a hacer un cambio y vamos a colocarle 18 a esta zona, 35 hasta acá, hasta la corona del valle, y vamos a ponerle un valor diferente de rugosidad a partir de esta línea hacia afuera. ¿Qué vamos a reciclar? Entonces estas dos líneas de civil son las bancas del modelo que nos van a definir las zonas de rugosidad. Vamos a copiar, pegar en bancas, voy a apagar natural, voy a guardar, voy a borrar selección y aquí ya tenemos las bancas de nuestro nuevo diseño. ¿Qué cambios hay que hacer? Hay que ajustar los empalmes entre el modelo natural y nuestro nuevo modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a empalmar estas líneas de banca con esta que tenemos acá. ¿Cómo? Simplemente lo que vamos a hacer es, podemos tomar esta opción que tenemos acá, podemos seleccionar estos nodos, podemos ir al editor de propiedades de bosquejo, aquí están seleccionados estos nodos, son 5 nodos los que voy a eliminar, los puedo quitar y este empalme lo puedo hacer acá directamente. Vamos a colocar una pequeña modificación.
Y hacemos lo mismo a este otro costado. Vamos a eliminar todo esto como nodos. Miren, acá estoy editando una polilínea. Seleccioné algunos nodos. Voy al editor de propiedades de bosquejo. Aquí están seleccionados los nodos y desde allá puedo eliminarlos. Y acá puedo tomar este nodo, empalmarlo y hacer acá una pequeña gradualidad de empalmamiento para que me quede de esta forma. Esto ya se empalma con esto, pero debemos unirlo. ¿Cómo? Seleccionamos las dos líneas con Shift o hacemos un cuadrado que seleccione esas dos entidades y hacemos un merge de entidades, conservando las propiedades de este eje. Y lo mismo acá y acá. Merge, conservando las propiedades del más largo, damos OK, cliqueamos y aquí ya tenemos unas bancas continuas, naturales, entregando a las nuevas bancas del prototipo. Estas de acá las podemos dejar hasta este punto. Ahorita verificamos con las secciones transversales si tenemos que extenderlas, pero inicialmente yo creo que así nos quedan bien. Nos faltaría aguas abajo. Acá hay que hacer un pequeño arreglo, ya lo vamos a hacer, un arreglo de empalme. Vamos a irnos aguas abajo, vamos a hacer la misma operación. Vamos a tomar estas líneas, esta la voy a empalmar justo acá. Voy a apagar un momento el terreno para que se vea. Voy a empalmarla y dejarla de esta forma. Y acá, esta línea también le podemos hacer este empalme, pero le voy a hacer unos pequeños cambios acá. Voy a prender este terreno. Voy a modificar un poco estos puntos para que no me quede tan estrangulado. Puede ser de esta forma. Voy a apagar terreno. Y en la zona de entrega podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a unir esto con esto. Ya me aseguré de que sea el mismo nodo de unión para que sea una línea continua, no una polilínea abierta. Hacemos un merge, seleccionamos el más largo. Acá exactamente igual, un merge. Esto mismo es lo que tienen que hacer en su proyecto. Seleccionamos el más largo. Y ahora vamos a verificar las direcciones vectoriales. Bancas, si no verifican las direcciones vectoriales, no van a quedar bien las posiciones de estación de banca. Van a colocar simbología de flecha hacia el final, color rojo. Voy a colocarlas un poco más gruesas para que se vean. Y acá debemos tener flechas en este sentido. Estas están bien. Vamos a verificar acá en la unión. Estas están bien. Ya nos quedarían entonces listas las líneas de banca. Ya las tenemos. Pero nos hace falta acá detener. Nos hace falta acá ahora colocar las secciones transversales que vamos a utilizar para nuestro modelo. Esas secciones transversales, si recuerdan, allá en datos del tema 3 ya les di una versión de secciones transversales. Vamos a cargarlas, vamos a reciclar esas secciones, vamos a borrarle todos los atributos y vamos a utilizar esas porque ya están digitalizadas para no tenerlas que hacer a mano. En teoría las tenemos que hacer en el civil, traer las perpendiculares acá a la zona central y a las coronas del valle para que sean representativas y no nos quede diagonal en la zona del cauce dominante, la línea. Entonces vamos a verificarlas, vamos a cargarlas directamente, no vamos a reciclar las naturales, sino vamos a cargar directamente esas que les entregué. Están en datos del tema 3, en SHP, se llaman XSQLines versión 2. Vamos a agregarlas, son estas líneas. Vamos a cambiarle este nombre, voy a colocarle acá que estos son unas líneas de ejemplo, pero son las que vamos a utilizar para nuestro modelo. Vamos a verificarlas. Estas de acá están recicladas del modelo natural. Estas, voy a hacer un lazo. Todo esto está reciclado del modelo natural. Al igual que esto, todo esto lo reciclé del modelo natural. ¿Listo? Aguas abajo, todo esto está reciclado del modelo natural. Esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que las que tenemos que dibujar son estas, a partir de esta sección transversal que está justo acá. Incluso es esta es la primera. ¿Qué tienen que hacer entonces cuando vayan a dibujar esas secciones allá en su civil? Una recomendación es tratar de que nos queden perpendiculares acá, en el centro, y que nos queden perpendiculares también acá. Estas no están tan bien dibujadas, podemos modificar algunas de ellas para mostrarles cómo deberían quedar bien dibujadas. ¿Qué vamos a hacer entonces? A esa capa de ejemplo que les entregué, voy a moverla acá, voy a eliminarle todos esos atributos que no quiero que vayan a mi modelo, porque ya los ríos no se llaman igual. Entonces voy a eliminar todos estos elementos porque no los quiero en mi modelo. Si los llevo me van a quedar mal. Todo esto lo vamos a eliminar porque ahora tenemos un eje diferente de río. Voy a borrar todo esto. Este no sé si se puede borrar, sí se dejó. Esta no es. Listo. Y estas líneas las voy a llevar a mi modelo.
Ahorita las depuramos, las arreglamos un poco más. Voy a borrar esta selección. Voy a seleccionar todas estas líneas, seleccionar todo. Voy a activar el editor y vamos a modificar la base de datos geográfica de nuestro nuevo modelo. Acá lo que voy a hacer es dejar prendido XSQLines y simplemente voy a copiar y pegar en XSQLines, pero de mi nuevo modelo de datos. Acá en la parte inferior pueden ver cómo va copiando y pegando. Borro, apago naturales y ya las tengo acá listas para asignarles todos los atributos y todas las propiedades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué correcciones podemos colocar acá? Podríamos, por ejemplo, como estamos en el editor, alargar un poco más estas secciones naturales del cauce lateral. Podríamos hacer toda esta modificación de esta forma. Acá ya las habíamos editado, las habíamos doblado. Podríamos modificar estas laterales para que sean un poco más anchas, para que más o menos tenga el mismo ancho en ambos lados. Podría ser de esta forma. También podríamos alargar estas que están acá próximas a la entrega del cauce sin que toque las que ya tengo, tratando de conservar la perpendicularidad, o sea, agregándole acá vértices para no alterar la perpendicularidad acá en el centro. Acá a esa también le podríamos hacer exactamente lo mismo, agregarle un nodo y hacerle empalmamiento con algo que se llama lado en snapping para que se empalme acá justo en este borde. Lo mismo podemos hacer acá a este lado, insertar un vértice, acercarnos un poco y hacer de que esto sea lo más perpendicular posible tocando los dos ejes de esta forma. Lo mismo podemos hacer acá, por ejemplo con esta que tenemos acá. Podríamos dejar este nodo justo acá, este nodo, agregarlo acá y colocar este nodo justo en esta unión con la intersección que ya tenemos para hacer los dobleces acá. Entonces acá yo podría modificar un poco este doblez. ¿Para qué? Para que me quede lo más perpendicular posible esta línea al valle y en la zona central de que esté perpendicular al río. Lo mismo acá. Aquí ya tengo un nodo, puedo modificar esto. Vamos a darle doble clic. Este lo puedo modificar y este lo puedo cerrar un poco más para que me quede mejor esa perpendicular. Puede ser de esta forma. ¿Cuál es la intención? La intención es que quede acá lo más perpendicular posible esta línea. Lo más perpendicular posible acá a esta corona. Podría ser de esta forma. Si interesa que sea perpendicular acá y acá en este extremo perpendicular. Pueden hacer eso mismo para todas las secciones. Acá colocar esos dobleces o las pueden dejar como está acá. Yo las haría colocando nodo acá, un nodo acá para poder doblar y que acá me queden perpendiculares. Esa sería la forma. Voy a guardar y vamos a verificar si ya tenemos secciones transversales sobre todo el eje. ¿Qué tenemos que verificar? Lo mismo que hicimos en el estado natural, y es que las líneas no toquen más de un río. Acá en este caso, si la dejamos de esta forma, esta línea va a tocar dos ríos, este y el lateral. Tenemos que modificar entonces este punto, lo podemos mover un poco más abajo. Acá, lo mismo, esta entrega la podemos mover acá, si no nos va a salir un error en el RAS, y esta línea la podemos dejar acá. Este eje es una línea de muestreo de este río que se llama Arroyo del Zorro. Si le colocamos a esto los nombres, acá vamos a colocarle el nombre del eje y del tramo. Si venimos a Labels y en Labels nosotros colocamos esas dos propiedades que ya tenemos, vamos a poder saber la sección transversal a qué río le pertenece, que es lo que va a hacer el RAS. Vamos a rotular con salto de línea y vamos a ponerlo acá alrededor de la línea con los dos labels. Acá vamos a hacer una expresión y vamos a colocar el river code, que es el nombre del río. Vamos a poner entonces acá un salto de línea con Visual Basic, estoy utilizando ese parser o intérprete de comandos, y el nombre del tramo. Vamos a verificar, nos va a quedar de esta forma. Aplicamos, voy a colocarle tamaño 12 para que lo puedan ver, y para que nos quede bien posicionado voy a ir a propiedades de posicionamiento, lo voy a poner sobre la línea para que nos quede de esta forma. Entonces este de acá es Arroyo del Zorro, arriba lateral 1. Quiere decir que en el perfil esta línea va a ser parte de este tramo en el cauce principal, arriba lateral 1. Esta sí va a ser parte del muestreo de este eje que tenemos acá. Y en las laterales, la primera línea de muestreo va a ser esta que tenemos acá. Por eso no es necesario que estas bancas las extendamos más. Este río no toca esta sección transversal, y acá, como este eje no puede tocar las bancas, tenemos que recortar o romper esta curva acá y acá. Debemos quitar este pedazo. Incluso, como necesitamos la posición de la sección transversal a la izquierda, voy a deshacer, voy a volver a unir esto, merge,
y voy a romperla justo acá. Entonces acá, como no podemos tocar este eje con las bancas, porque las bancas no cruzan los ejes, debemos hacer una pequeña apertura acá y quitar este pequeño tramo. Esto es izquierda, izquierda y esto es derecha. Listo. Verificamos acá. La línea verde toca solamente las bancas y el eje en un punto. Borramos esta selección y vamos a verificar aguas abajo. Ya hemos verificado que no se cruce la línea verde más de una vez a cada lado de banca, o sea que no se cruce dos veces. Eso ya lo habíamos depurado, por eso estamos reciclándolas. Hemos hecho unos cambios acá para que nos tocara más de una vez. Como vamos a hacer modelación hidráulica, ya no es un modelo simplemente de muestreo, sino es de modelación, todos los atributos topológicos deben ser correctos, no deben haber errores en la exportación. Lo mismo las secciones transversales deben conservar la direccionalidad de izquierda a derecha en el sentido de flujo. Todas las capas del modelo deben estar bien las direccionalidades de esta forma, todas apuntando, recuerden, izquierda a derecha en el sentido del flujo, para que las veamos del mismo modo en el RAS. Vamos a guardar. ¿Qué nos hace falta en este modelo? Nos hacen falta las flow paths y nos hace falta algo muy importante, y es las zonas de posición de dique. ¿Qué son las zonas de posición de dique? Es hasta dónde debo inundar la sección transversal antes del desbordamiento, o sea, definir el canal principal. En las zonas naturales de inicio y entrega no sabemos exactamente hasta dónde se estrella. Hemos revisado y por acá había una cota de confinamiento, si recuerdan, y lo mismo acá. Entonces acá no se sabe exactamente hasta dónde se desborda, pero acá en el canal sí que sabemos en dónde está. ¿Por qué? Porque la cota de confinamiento hidráulico es esta línea de corona que tenemos acá. ¿De dónde la vamos a poder sacar? De natural, Civil 3D. Esta es la base, esta es la corona. Es esta línea, esto es base, esto es corona. Esas son las dos líneas de la corona de la sección transversal. O sea, si nosotros hacemos una representación nuevamente acá, vamos a utilizar el TIN. Vamos a analizar aquí en dónde está la posición de esa corona de dique. Es exactamente, este cruce es exactamente acá. Acá debemos poner un dique, no lo debemos sobrelevar porque no sabemos si hay remanso y si tenemos que sobrelevarlo. Lo vamos a poner justo en el punto de cambio de dirección, acá y acá. Para eso necesitamos estas dos líneas. Entonces lo que voy a hacer es copiar, ya tengo el editor activo, y pegar esas líneas pero en diques. Voy a tomar este puntero y voy a eliminar esta línea, voy a apagar natural, voy a borrar, y aquí ya tenemos nuestras líneas de dique, de confinamiento hidráulico. Estas líneas nos van a garantizar de que antes de que yo inunde en los laterales, acá hay un punto más bajo seguramente que esto, antes de inundar allá, primero llene, y cuando llene este canal, ahí sí desborde por esta corona y inunde a los lados. Eso lo tenemos seguro en el cauce que nosotros diseñamos a partir de estos puntos. Incluso acá también. Esta sección transversal la podemos modificar un poco. Vamos a modificarla y podemos hacer de que se cruce un poco con el dique para que quede marcado en esta sección. Lo mismo acá, esta la podemos modificar un poco. Podemos correr este punto por acá para que nos quede de esta forma. Lógicamente acá nos va a tocar limpiar mucho más esta sección, porque nos van a quedar todas estas interferencias marcadas en la sección. Podemos correrla un poco más adentro, de esta forma, dejarla por acá, pero yo quiero que quede justo donde arranca el canal, que es más o menos acá la zona de transferencia entre natural y artificial. Bueno, una vez tenemos ya todo esto depurado y tenemos esa línea que va a marcar la corona de confinamiento de flujo en el canal diseñado, ya podemos entonces ahora sí utilizar los flow paths y crearlos. ¿Cómo creamos los flow paths? Los creamos a partir de las líneas de banca y las líneas de río. Todo esto son líneas de flujo finalmente. Tenemos que decirle al modelo que es izquierda, que es derecha y que es eje, así como hicimos en el modelo de muestreo exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar si tenemos selecciones, dejar únicamente prendido flow paths, banks and river, y seleccionamos todos estos elementos, los copiamos y los pegamos una única vez en flow paths. Apagamos bancas, apagamos ríos, borramos la selección y aquí ya tenemos nuestras líneas directrices. Ya podemos detener el editor, guardar, y la direccionalidad recuerden que la vamos a asignar acá. Tipo de líneas. Esto sería izquierdo, esto sería el canal y esto sería derecho. Acá podemos reciclar como hicimos anteriormente.
podemos abrir los flow paths, podemos tomar la margen izquierda que acabamos nosotros de mapear, que es esta. Esto es una margen izquierda, esto es una margen izquierda. No tenemos sino solamente 3 márgenes, aquí la tuvimos que segmentar para que no se tocara con el río. Esas son izquierdas, acá podemos entonces copiar y masivamente con el calculador de campo vamos a colocarlo como texto. Margen izquierda, ahora el canal, esto ya lo tenemos con ese atributo, serían estas 3 líneas, las líneas de canal. Reciclamos este nombre, calculadora de campo, y acá adentro borramos margen izquierda y ponemos canal. Y lo mismo derechas, esto y esto es derecha. En su modelo van a tener que fraccionarla, seguramente porque tienen 2 cauces laterales. Entonces acá esto sería para la margen derecha. Lo estoy haciendo de esta forma porque en su modelo lo van a tener que hacer con muchas más líneas, y pues esta es una forma muy rápida de hacer un par de segundos y ya tenemos todo poblado. Verificamos todos los atributos y aquí ya todo tiene ordenamiento. Canales, esas 3 líneas, izquierdas serían estas 3 y derechas estas 2. Ya tenemos entonces las propiedades listas. Nos haría falta el paso de vía. Nosotros tenemos entonces un paso de vía. Vamos a cargarlo de nuestra capa de ejes viales que está en la base de datos geográfica, que se llama eje vial. Vamos a cargarlo de allá. Estos son los ejes que tenemos de paso de vía. Por acá teníamos uno en el lateral, por acá tenemos otros. Voy a prender el modelo de terreno, voy a colocar esos pasos de vía de esta forma, y tenemos que decidir en dónde vamos a poner el eje de paso de vía, en qué lugar. Pues acá lo que podemos hacer es colocar el eje de paso de vía, ajustarlo y que pase por acá. Recomendaciones: si recuerdan, estamos hablando en el inicio del curso de la combinación de las inercias en curvas. Esta curva de valle tiene una inercia que se está cargando hacia afuera de esta curva. Entonces acá la inercia del valle, cuando viene una creciente, hace que tenga mayores esfuerzos cortantes y velocidades un poquito más altas acá en esta zona, en la curva externa, seguramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar siempre el paso de vía en donde está el contrario de la inercia que produce el cauce dominante, que sería esta curva de acá. ¿Qué pasa si la coloco acá? Voy a tener la inercia del valle, esta inercia cargada acá, más la inercia que tengo cargada acá. Entonces voy a tener un problema acá, y es que esto va a estar un poco inestable en esta curva. Entonces vamos a ponerla acá. También podríamos hacer un paso de vía diagonal de esta forma para pasarlo aquí por la mitad, pero nos va a quedar el paso de vía muy largo, y el diseño que nosotros hicimos es tuberías paralelas al valle, no paralelas al cauce dominante. Son tubos que ponemos acá paralelos, muchos tubos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a colocar como paso de vía una línea entre este punto y este punto hasta el punto donde se empalma con las coronas de las huellas de mecanización. Entonces vamos a digitalizar manualmente esa línea en la base de datos. Es la línea de puentes que está acá. Voy a colocarla muy gruesa para que la podamos ver bien oscura, y la vamos a digitalizar justo acá. ¿Cómo? Vamos a tomar las herramientas de creación de entidades, vamos a tomar una línea recta y vamos a dibujar nuestro paso de vía desde acá hasta acá, en ese sentido. Puede ser, borramos la selección, ya puedo quitar los ejes de vía que tengo acá, y esta es la línea que vamos a utilizar para pasos de vía. Acá va a haber un tablero, debemos eliminar seguramente algunas secciones, por ejemplo estas dos de acá, estas dos de acá, y en el paso de vía ya hay una clase, que es una clase nueva, que es la clase 3.8, que está acá en el tema 3, donde explico cómo hacer la modelación del paso de vía en permanente y no permanente con alcantarillas, pero para una profundidad pequeña, porque yo no tengo acá en este modelo la expansión y la contracción para poder colocar un paso de vía para pasar tuberías con flujo a tope a 240 de altura. Una vez tenemos esto, vamos a guardar. Nos harían falta algunas propiedades, entonces en el paso de vía tendríamos que colocar el ancho superficial. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, a ese ancho superficial 60 metros. Vamos a ir al calculador de campo. Vamos a ponerle un ancho de 60, puede ser. Más o menos así dice el diseño. Y estos demás atributos sí los vamos a sacar directamente del modelo. Detenemos, guardamos, y ya tenemos entonces los vectores necesarios para poder validar nuestro modelo y llevarlo ya a RAS para modelación 1D. Verifiquemos antes de exportar nuevamente nuestras capas que estén los atributos que necesitamos. Diques, vamos a verificar una por una. Son estas líneas que tenemos acá. Vamos a verificar sus atributos.
No necesitamos atributos adicionales. Ese Aero ID tenemos que volverlo a remuestrear. Puentes, ya lo acabamos de verificar. Secciones transversales, debemos rellenar todos sus atributos, pero lo vamos a hacer de forma automática. Líneas de flujo, debe tener el tipo de línea, ya lo hicimos. Bancas, solamente son líneas con dirección correcta, lo mismo las líneas de flujo tienen que estar en dirección correcta. Este identificador lo tenemos que volver a generar. Y tenemos el eje del río mínimo con las propiedades de río y tramo. Es lo mínimo que debemos tener, esos nombres. Cerramos. Como reciclamos entidades de otro modelo, debemos ir a utilidades de la aplicación y debemos asignar identificadores hidráulicos únicos para la nueva nube de entidades que tenemos en la nueva base. Eso es por lo que reciclamos elementos de otro modelo. Debemos volver a generar todas las llaves hidráulicas. Vamos a ir al identificador, vamos a decirle que al grupo de capas que está dentro de GeoRAS versión 2, para todas las entidades, en el identificador AeroID sobrescriba todas las llaves y que lo haga para todas las entidades, pero únicamente en la base versión 2, que fue la que acabamos de crear, HCMC GeoRAS versión 2, solo en esa base. Vamos a dar OK y él va a reindexar. Ya la reindexó de 125 a 246. Ese es el número de entidades que tenemos en todo el modelo. Una vez ya tenemos todo esto listo, ya podemos dejar activas estas capas. Ya tenemos acá el ensamble para nuestro modelo. Esto es lo que vamos a utilizar para la modelación 1D. Esto mismo lo hubiéramos podido hacer en RASmapper directamente, pero hay un problema en RASmapper y es que las herramientas de edición no tienen propiedades de encajamiento como tenemos acá en el GIS. Esto no lo tenemos allá. Por ese motivo lo estamos haciendo en el GeoRAS, porque aquí es muy rápido hacerlo. Ya tenemos el modelo listo, entonces vamos a validar capas. Vamos a ir en RAS Geometry de GeoRAS a Layer Setup y vamos a definir a partir de cuál modelo de terreno vamos a mapear las secciones transversales. Acá es súper recomendado hacerlo con el modelo TIN para que no nos quede con miles de puntos cada sección si utilizáramos la TIFF. Acá entonces clave el TIN. Capas requeridas, necesitamos los ríos, las líneas de secciones transversales, esta la vamos a crear que es la línea 3D. Y acá en capas opcionales como mínimo necesitamos las bancas y las líneas de flujo, al igual que los diques. Lo demás no lo necesitamos. Podemos dar OK, ya verificamos las capas requeridas. Vamos a empezar entonces con las propiedades topológicas del río. Vamos a abrir esta tabla de atributos para que vean cómo se pobla la tabla, lo mismo que hicimos en el tema 1. Voy a guardar, esto se puede bloquear. Voy a ejecutarlas todas: topología, longitud de estaciones y elevaciones. Capa de ríos, ¿con qué modelo? Con el modelo triangulado. ¿Para qué? Para que nos queden los valores de la superficie vectorizada. Y vamos a crear una capa que se llama ríos 3D. Acá ya tenemos nodos. El nodo 1 estaría, quedó exitoso el proceso. El nodo 1 estaría acá. El nodo 4 estaría acá. El nodo 2 estaría por allá abajo. Y el nodo 3 estaría por acá arriba. Así lo nombró según esto. Aquí ya tenemos las longitudes de tramos y los valores de estaciones con los cuales va a asignar el abscisado para las secciones que son de cada tramo o de cada río. Borramos esta selección, no debe haber nada seleccionado. Ya quedó la primera capa, ya tenemos la capa ríos 3D. Abrimos polilínea Z 3D, ya tenemos entonces nuestra primera capa en 3 dimensiones. Siguiente, vamos a hacer las secciones transversales. Voy a abrir los XSQ Lines y vamos a poblar todo esto, no va a haber nada seleccionado. Geometría RAS, XSQ Lines y vamos a ejecutarlo todo. Nombres de ríos y tramos, estaciones, posición de bancas, distancia aguas arriba, a la izquierda, al centro y a la derecha y convertir las secciones transversales en secciones transversales 3D. Vamos a ponerlo todo a ver si nos funciona. A la primera, vamos a dar OK. En la parte inferior derecha pueden mirar cómo se va poblando y acá pueden mirar cómo se van haciendo los cálculos. Eso lo podemos hacer a mano. Acá lo terminó completo, no hubieron errores. Entonces nosotros a mano podríamos calcular la distancia que hay entre este punto y este punto. Acá sería con las líneas de banca, porque esto lo estamos utilizando como flowpath. La distancia que hay desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y la posición de la banca desde este punto hasta acá, qué distancia desde donde arranca el vector de la sección transversal hasta acá. Y lo mismo la distancia que hay desde acá hasta acá. Entonces eso lo podríamos hacer a mano, que son estas longitudes, pero es mejor hacerlo automático, así como lo estamos haciendo acá. Ya tenemos listos sus atributos de secciones transversales, no va a haber nada seleccionado. Vamos a pasar ahora a diques. Vamos a abrir la tabla, acá solamente los va a exportar. Posición de diques,
Diques, entonces va a hacer unos diques en 3D y va a calcular las posiciones de los diques con respecto a la sección. Vamos a dar OK, allá los está haciendo, ya terminó el proceso y vamos a tener acá unos diques en 3 dimensiones. Entonces verifiquemos, ya hicimos el Stream Centerline atributos, el XSQLines, los diques y nos faltaría solamente los puentes. Vamos a ir a todos los elementos, primero voy a abrir la tabla, ya la tenemos abierta abajo. Puentes y todos los elementos de puentes. Vamos a dar OK. Aquí ya calculó en qué río está ese puente. Está en el Zorro. En qué tramo. Abajo del lateral 1. En qué estación con respecto al 0 de aguas abajo. Con respecto a este 0. Aquí nos faltó hacer algo muy importante y fue cortar estas líneas para que todo nos quedara con abscisa 0 a partir de este punto. Recuerden que el perfil no nos va a quedar exactamente igual si no cortamos acá. El 0 sería acá y aquí tendríamos un valor de abscisa. ¿Qué podemos hacer? Podemos corregirlo editando las líneas. Lo podemos hacer y volver a correrlo todo. Vamos a entrar al modo edición de la base. Voy a apagar el modelo de terreno. Voy a arrancar con el río y este río lo voy a recortar justo en esta intersección. Voy a dejar acá activo solamente intersección. Voy a cortarlo justo acá. Creo que tengo pendidas 2 capas. Los diques también. Tengo que apagar también esto, todo lo 3D tengo que apagarlo. Ahora sí, seleccionemos la línea y la vamos a cortar justo acá. Este pedazo lo vamos a quitar. En los flow paths exactamente lo mismo. Selecciono esto, corto acá, porque quiero que aquí me quede el 0. Eso también lo borramos. Tiene que ser con intersección o si no nos va a funcionar. No va a tocar las líneas. Lo mismo con las bancas. Vamos a cortarlas acá y acá. Y verificamos flow paths, río, bancas, puentes. El dique sí puede quedar más largo, no pasa nada, pero también ya lo recortamos. Vamos a detener, guardando la edición. Y vamos a volver a ejecutar todo muy rápido. Miren el cambio que vamos a obtener. Acá tenemos XSQLines, vamos a poner el rótulo de abscisado. Entonces recomendado para su proyecto, para el entregable, utilizar la abscisa 0 justo acá. En este momento la abscisa, que la tenemos acá nombrada como estación, ese es nuestro K0. Voy a colocarlo acá 12 para que lo puedan ver. Voy a colocarlo encima, lo voy a colocar paralelo, si así está bien. Y lo voy a colocar al inicio. Entonces acá tenemos ese problema de que nos quedó con 200 porque arrancamos acá. ¿Cómo lo corregimos? Entonces volvemos a generar todos los atributos de todo el modelo. Reescribimos absolutamente todo. Pasemos a las XSQLines que no lo hemos cambiado, no lo hemos actualizado. Vamos a actualizar todos los atributos. Apenas estábamos haciendo lo de las longitudes de tramo. Aquí estamos reescribiendo todas las propiedades de las estaciones y las secciones. Aquí ya cambió ahora sí a 0. Entonces 0, 200, 400, bueno, eso está en 600, más o menos cada 200. Ya quedó listo. Vamos a hacer lo mismo con los diques. Todas las propiedades. Sobreescribiendo absolutamente todo. Perfecto. Nos faltarían solamente los puentes. Todos los elementos, la estación cambió, ya no es la misma estación porque le quitamos 200 metros. 200 y listo, ya tenemos entonces todo nuestro modelo. Antes de llevarnos esto al RAS, vamos a verificar en una escena 3D, vamos a ver si nos carga. Vamos a verificar todos los vectores 3D de nuestro nuevo modelo. ¿Cómo podemos saber si quedaron dentro de la base? Vamos a propiedades de cualquiera de los que digan 3D al final, o sea, Polyline ZM, y vamos a verificar las propiedades. Acá en la fuente, está dentro de GeoRAS versión 2 en Layers y se llama Bridge 3D. Ya lo tenemos. Vamos a cargarlos acá en esta escena. A ver si nos funciona. Son pocos vectores. Eso está en GeoRAS versión 2. Y acá en Layers tenemos puentes 3D, diques 3D, ríos 3D y secciones transversales 3D. Vamos a cargarlas. Vamos a exagerar la escala vertical en 10. Y vamos a verificar. Todo esto ya está en 3 dimensiones. Eso es lo que va a utilizar el RAS para su modelo 1D. Esto que tenemos acá. Si observan las secciones transversales, estamos diciéndole al río que esa superficie la vamos a representar con esta sección transversal. Eso lo voy a exagerar un poco más para que la puedan ver.
Ahí está. Esto es lo que vamos a muestrear en un modelo 1D. Si se dan cuenta, realmente eso no es tan preciso. Pues sí muestrea cómo funciona el río, pero como hay unas diagonales, eso está un poco diagonal, pues mire la forma que tienen. Tienen esta forma particular. Pero acá las vamos a poder ver. Vamos a centrar acá. Vamos a concentrarnos en esto. Acá vamos a poder ver. Esto es lo que vamos a mapear en un modelo 1D. Esto. Naturales, acá tenemos que limpiar todo esto y nuestro cauce lateral es esto. Esto es lo que vamos a mapear allí. Listo, cerramos. Una vez ya tenemos todo listo, guardamos, no va a haber nada seleccionado y el último paso de la clase de hoy es geometría RAS y exportar nuestros datos RAS. Exportar datos RAS. ¿Dónde los vamos a guardar? Allá en GeoRAS versión 2, en esa carpeta voy a sacar una copia de ese nombre para que no se me olvide. Voy a dejarlo acá anotado. ¿En qué ruta va a quedar? GeoRAS versión 2. Y vamos a dar OK. Y él va a empezar a extraer todos los elementos de todos los nodos que conforman las líneas 3D y los va a convertir en tablas de estación elevación, que es lo que necesita el modelo 1D. Lo mismo que habíamos hecho en el tema 1. Entonces va a demorar un buen rato. Aquí ya terminó. Se llama GIS2RAS. Por acá van a poder ver el nombre completo. Por acá. Se llama gis2ras.rasimport.sdf. Lo vamos a tener acá dentro de la carpeta GeoRAS versión 2 y es este archivo que tenemos acá. Es un archivo de intercambio vectorial en formato SDF. Bueno, entonces esto es lo que hacemos para poder obtener todos los vectores del modelo a partir de la superficie triangulada. Entregables de 3.1. Por acá al final ya están los entregables en todo el tema 3. Entonces van a crear el modelo de terreno integrando el valle, el cauce sinuoso y la zona natural remanente, lo que hicimos de una superficie única. Pueden utilizar las aristas del modelo triangulado y las líneas 3D del civil, es lo que está acá, lo mismo que acabamos de hacer al inicio de la clase. Para el caso del proyecto, como ustedes hicieron el diseño de unas estructuras hidráulicas y un cauce lateral va a tener una rápida y el otro va a tener una escalonada y vamos a modelar el paso de vía en el proyecto, en la superficie deben incluir todas esas estructuras, deben estar. Lógicamente en el paso de vía les va a quedar una barrera, pero como vamos a hacer un modelo 1D primero, lo que hacemos es colocar una sección transversal un poco más arriba y más abajo para no mapear las secciones transversales del paso de vía inicialmente. Van a nombrar ese modelo de terreno como TIN Terreno Natural Proyecto y lo van a convertir a una grilla GeoTIFF para poderla colocar como fondo en el reporte PDF. Van a crear el modelo topológico en el GeoHMS. Los que quieran hacerlo en GeoRAS también lo pueden hacer en GeoRAS si quieren, pero recomiendo que lo hagan en GeoRAS. ¿Por qué? Porque van a poder utilizar las opciones de encajado y corte con precisión. Y la abscisa 0 de la primera sección sí la van a poder dejar en el valor 0.0. Que van a incluir en el modelo topológico los cauces laterales. Aquí yo les mostré cómo incluir uno. Y van a mostrar o mapear las secciones transversales acá en la estructura. O sea, acá deben dejar unas secciones transversales en los escalones y en la rápida, hasta antes de este dique. Solamente van a poder mapear en 1D hasta antes de este dique que tienen acá. Entonces lo van a colocar hasta por acá. Y esta sección transversal la pueden correr un poquito arriba para que nos quede la escalonada. Y acá, pues en la escalonada donde hayan escalones, ponen una sección transversal justo antes de la esquina del escalón y unos centímetros después de la parte baja del siguiente escalón, para que lo puedan mapear completo. En el paso de vía acá van a tener la ampliación, entonces van a colocar una sección por acá y otra por acá. También pueden colocar ahí en la proximidad, antes de 60 metros, otras secciones. Podríamos modelarlo también con el ensanchamiento del paso de vía. Ustedes toman la decisión sin colocar tuberías. Pero recuerden que en el civil les va a quedar acá un talud en la mitad. En el paso de vía colocaron un talud, que es una obstrucción. Entonces deben colocar la primera sección antes de donde empiece el talud. Listo, exportan ese modelo GeoRAS como gis2ras rasimport.cdf, que es como el que les acabé de enviar, y eso lo van a comprimir. Acá también el modelo topológico geográfico lo van a comprimir sin el modelo de terreno, lo van a llamar GeoRAS versión 2, y el modelo de terreno TIN y la geogrilla lo van a comprimir como mdt.zip. Esos tres archivos los van a poner en una carpeta del repositorio del proyecto que se llama HCMC0021. Van a dejar siempre una carpeta en la raíz con el número de la entrega. Esta es la entrega 0021, aquí la van a poder ver arriba
en el mapa de proyecto, pero acá también les digo cuál es el número. Y van a crear un reporte único que muestre las capturas de pantalla del proceso del ensamble del modelo de terreno. Si lo hicieron en Civil, todo vaya en Civil completo, ya lo trajeron de Civil, simplemente una captura de pantalla del modelo Civil y de la herramienta de exportación de superficies. Y una visualización acá en el GeoRAS de esa superficie ya convertida en un modelo triangulado, pero en un modelo triangulado GIS. Eso lo van a poner en el reporte y el ensamble de cada uno de estos elementos del modelo, que van a poner unas capturas de pantalla con unos separadores que diga capa de ríos y van a poner esta captura de pantalla. Esto lo pueden dejar apagado. Ponen esta capa completa en la captura de pantalla, zoom to layer, con etiquetas y ponen la tabla de atributos. O sea, esta captura de pantalla, que tenga el zoom global de la capa. Lo mismo para la siguiente capa. Todas estas barras las pueden cerrar, que no se vea esto porque para que se vea, lo pueden alejar un poco de esta forma. Esta es la captura de pantalla que les pido, con la tabla poblada, sus ejes y sus datos. Lo mismo bancas, dejan solo prendido bancas, abren la tabla y que se vean las bancas con sus identificadores. Y así para todas las capas, capturas de pantalla de cada elemento del ensamble del modelo geográfico topológico. Eso lo van a poner entonces en un reporte PDF y el reporte lo van a llamar HCMC 0021ggeoras.pdf. Debe tener portada, tabla de contenido, numeración de página y observaciones de decisiones que hayan tomado en el ensamble. Decidí no colocar secciones próximas al paso de vía. ¿Por qué? Porque quedaban sobre la zona del talud y eso no es real cuando hagamos la modelación 1D porque me va a generar un control hidráulico. Acá lo que vamos a hacer es modelar con alcantarillas, no modelando pasando sobre el talud del paso de vía. Entonces colocar observaciones generales como esas. Lo mismo en la estructura lateral de cauces laterales, entonces mapeé el inicio de cada escalón y coloqué a 10 centímetros la base del siguiente para poder representar bien la escalonada y modifiqué los fondos en la lateral en la construcción del diseño civil. No lo hice horizontal, sino en el civil tracé una pequeña deflexión, una pequeña inclinación en cada escalón para poder modelar esto en condiciones de flujo no permanente. Lo mismo en su otro cauce en la rápida. En la sección natural entonces decidí no colocar las 6 primeras secciones transversales y voy a hacerlo a partir de la abscisa 1200 del modelo original natural. O dejé todas las abscisas y recorté esto de acá. Colocar algunas observaciones muy generales. Para la revisión y la calificación, entonces lo que voy a hacer es verificar de lo que me envíen el sentido vectorial de las líneas. Eso quiere decir que las capturas de pantalla deben tener la direccionalidad del sentido vectorial. Estas líneas, con esas flechas, con esos colores, direccionalidad. ¿Qué más voy a revisar? Que las secciones transversales que hayan dibujado estén perpendiculares a la zona central y al valle. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a verificar aquí que hayan tomado un poquito de tiempo para digitalizar bien estas líneas. Estas no están perfectas, pero sirven. Que esté aquí perpendicular y que esté perpendicular acá, a la corona. Lo más perpendicular posible. Esta está un poco rotada, esta sí está bastante bien, esta está bien, esta está rotada. Acá en el centro está bien. Eso es lo que voy a verificar para la calificación. Y voy a verificar que les hayan quedado bien las posiciones de banca, que las líneas de flujo estén correctas, que los diques los hayan puesto en el modelo, o sea, estas coronas de dique que estén, porque se necesitan obligatoriamente para el modelo 1D, para no inundar por fuera, porque realmente no va a funcionar de esa forma, y que esté la conexión del cauce lateral correcta, y que tengamos todos los atributos hidráulicos, o sea, que todas las tablas, como la tabla de secciones transversales, esté poblada, que tenga los datos. Eso es lo que voy a verificar.